Satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Vieron San Lorenzo? Sí, señor. Yo sí, vi el partido. ¿Vos sos Jorge? Jorge, sí, señor. Yo vi también. ¿Ricardo y Víctor? Yo no pude ver. No viste, vos no sos periodista, Víctor. No, ayer no pude ver. Ayer no pudiste ver. Está contigo, Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Dijo Ángel, ¿escucharon lo que dijo? Sí. Qué tonto que es. Qué tonto es. Así el capitán de Rosario por doble amonestación. El que fue a buscarlo a él después del tumulto por ese jueguito que estaban haciendo allí, tratando de perder tiempo en los últimos minutos, y se escuchó bien allí en el micrófono ambiente que tonto es que dijo. Entre los Romero hablaron allí, estaban los dos juntos, uno y otro. Y el tema de Kili González y Tocali también. Se fueron, se agredieron verbalmente, ¿eh? Sí. Lastimosamente, Kili González no perdió la costumbre de lo que era como jugador a lo que es como técnico. ¿Cómo era Ricardo como jugador? Y él era muy... reaccionaba mucho, era agresivo, sí. Era temperamental, el famoso calentón. Y así mismo. Inclusive hay anécdotas que él cuenta cuando se llegó a pelear en España. Pensó que le iban a pegar, entonces él se adelantó y le pegó a un rival. Y cuenta que una vez Guardiola le dijo, ¿por qué no guardas tus energías para jugar en vez de estar plagueándote todo el partido? Esa vez aprendió algo de Guardiola jugador todavía en ese momento, pero que él tiene esas reacciones fuertes. ¿Y él dónde jugó en la Argentina? De Rosario Central. Rosario Central, y jugó en Boca también, sí. Con Maradona. Sí, no, pero está identificado en Rosario. Sí. Se retiró en Rosario Central. Exactamente, él vino de Europa a Rosario. Pero se habrá retirado a los cuantos, 38 años. Y ya sí, porque hasta el 2007, 2008 más o menos jugaba todavía. Voy a ver. Pero habrá venido hasta el 2011, veo que jugó en Rosario 2011. Central. Sí, hasta el 2011 llegó a jugar en Rosario Central, antes con paso en el Valencia, Inter, Zaragoza. Sí. Varios equipos. Estaba viendo ayer el partido, Víctor, Ricardo, Jorge, Niño. A los 37 y puso como un equipo alternativo porque va a enfrentar al Santos. Ya que Romero hizo el segundo y Oscar Romero jugó bien. Estamos hablando de que esto le va a dar tranquilidad al técnico y en lo que viene. Por lo menos hasta ahora 2 victorias consecutivas. Y esto nos interesa mucho por los Romero, ¿verdad? Totalmente, y más con el partido del martes. Inclusive ahora comienzan a hablar los colegas en Argentina que podrían ganar titularidad. Si no los dos, uno de los dos de cara al martes, porque se los nota enchufados los Romero. Y se nota eso, o sea, están metidos, muy buen partido. En un momento Oscar parecía como un lateral, fue a barrerse en una pelota en pleno ataque de Rosario Central en defensa, es cierto, arriesgando, podía hasta cometer penal, pero se lanzó muy bien para sacar una pelota, producto de su trabajo defensivo igualmente en el partido de Oscar. Y está cerca de Racing, creo ahora, con un partido más. Y ahí Gustavito tiene lo que lo envió Cesarito Rego. Ustedes saben que Cesarito Rego colabora mucho. Sí. Y tiene las palabras de Ángel Romero terminado el partido. Luis. Mirá, lo querés agarrar vos, mirá, esto es una nave. Final caliente, ¿cómo lo viste?
No, se picó ahí al último, pero bueno, tratamos nosotros de... Pero tengo yo que te vas a sacar la mano encima, que corriste 90 minutos, yo no hice nada. De estar concentrado los 90 minutos y nos llevamos un triunfo importantísimo que nos deja ahí de los primeros lugares. Che, importante convertir siempre, ¿no? Sí, importante para un delantero. Hoy me tocó de vuelta a convertir, por ahí no estaba fino. Mirá lo que es esto es más contracturado porque es Instagram, por eso. Che, me imagino que también feliz, jugaron los dos. Sí, feliz más que nada porque ganó el equipo. Obviamente que uno cuando entra dentro del equipo trata de dar al máximo. Tenemos un gran plantel y nosotros con Oscar tratamos de sumar también. Yo sé que vos no lees todos los mensajes, pero mira, la gente, el hincha de San Lorenzo, los aman. ¿Qué hicieron ustedes con los hinchas de San Lorenzo que se vuelven locos por los Romero? Nada, tratamos de devolver de ese cariño. Sentimos el cariño, la verdad, sentimos mucho el cariño y aprovecho y agradecerle al hincha de San Lorenzo, que ayer estuvo cumpliendo años también. Muy feliz de estar acá, en una institución muy grande. Es lo que por ahí nos deja todavía dentro del club, el hincha. Una lástima que hoy esté así en el estadio, para no poder sentir ese cariño, pero bueno, cuando salimos en las calles se siente la gente dice Romero Team en todos lados, viejo. Sí, se siente con Oscar, siempre decimos eso, es lo que nos mantiene acá dentro del club, lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza y tratamos de demostrar dentro. Muchas gracias por la amabilidad de pararte, porque la gente dijo, jugátela con Ángel que va a parar y paró. Grande Ángel, gracias. Allí la palabra Ángel. Sí, Ángel Romero, al final del partido, era Autodito, así mismo, al final del partido me dice Autodito del final con los colegas. Y si no me equivoco, esta fue una imagen que inclusive él toma el celular y se hace estaba como que se hace de camarógrafo, porque le pasa el chico allí, creo que es de TNT Sport, que le pasa el celular. Esta y se nota es más distendida, ¿no? Distendida, claro, distendida. No, por eso el propio le dice Instagram. Ahí está Instagram, ¿cierto? El mismo que se viralizó después y después finalizada esa nota, o ahí con el Instagram de la página de los colegas argentinos, vienen todos los chicos que eran los pasapelotas y comienzan a sacarse fotos con él, uno a uno. Y la emoción propia de los chicos al final, que hablan que se sacan la foto con la figura para ellos, porque normalmente siempre son chicos que están en las inferiores los que van y hacen de pasapelotas allí. Bueno, saludo a José Solís en la sintonía. Saludo, mi querido José. Ya volvemos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Dice Gustavo Saba, Ricardo Víctor Niño, dijo, él es lo que nos mantiene dentro del club, dice. 2 veces, a la hinchada hace alusión, ¿verdad? El cariño de la hinchada. El cariño de la gente. 2 veces puntualizó ese. Que pide siempre por ellos y que en redes sociales le brindan su apoyo. Sí. Fuera del colega Pellegrini, ¿cómo se llama el otro colega? Leandro Alves. A ver si podemos hablar con Leandro Alves, porque Pellegrini se mantiene al margen. Ya volvemos. Está al aire en estos momentos en ESPN, le explicó eso. Y después vamos a llamarlo en ¿te parece? Pidió eso, está por entrar en el noticiero ESPN, pidió unos minutos. Muy bien. Después hablamos de eso. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cambiarlo por un S21. Para más información, ingresa a shows.com.py o consulta por el programa Cámbialo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Por eso quédate en casa, puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Niño, no hace falta, niño, que vos insistas con esto, porque estuvimos jueves y viernes fuera de programación. Al mediodía hicimos fútbol, pero la audiencia se va a reportar, niño. No hace falta esto de... Vamos a ver, pero está bien, te voy a hacer caso. ¿A qué número, niño? 618-4700. Vos lo que querés participación, que activen con nosotros, niño. Así mismo, para ver si están todavía entre las chispas y compañía, están en otra cosa o dónde están los muchachos. Pero yo creo que se van a reportar, están allí del otro lado. Bueno, y más con a excepción de algunos periodistas faranduleros, la hinchada de San Lorenzo los apoya a muerte, impresionante cómo le quieren. También dijeron que Argentina se diblea poco y armaron quilombo, no sé quién... esto tiene que ver con San Lorenzo, dice Oscar Ullón. Ya volvemos.
Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. O no nos da más pelota, niño, puede ser. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Ahora habilita Gustavito, pasa que está fuera de timing, está regresando también, ya se está poniendo a punto Gustavito. Ahora sí ya está. Muy bien, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Buenas, ¿cómo están? Jorge. Jorge, ¿de dónde nos llamas, Jorge? Lambert City. Lambert City. Muy bien. Gracias, Jorge, por llamar. Muchísimas gracias. Lambert City. Lambert City dice ahí. Jorge, llamando. ¿Qué número, niño? Sí. 618-4700. Y después hablamos de la fecha que se cumplió, es decir, los partidos que se jugaron, la situación de River, nada agradable en el campeonato local, pero ya volvemos. Entra a la cancha la nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Hola. Hola. Carlos ¿Cómo Sánchez. te llamas? Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, Arturo. ¿De dónde estás llamando, Carlos? De Fernando Lamora. ¿Cómo se llama el guaguau? Cooper. Cooper ya tiene sus años, ¿eh? Ya tiene sus años, sí, 10 años. Sí, debe tener más de 10 años, Cooper. 10 años multiplicado por 7, dice lo que entiende. Ah, 70. sí mismo. Carlos, me dijiste tu nombre, ¿verdad? Sí, señor. Cooper se llama el perro? Oki. Cooper se llama. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. No, Oki. El perro es el mejor amigo del hombre que Oki. No sé, Arturo, a mí no me gusta tanto el perro. Es el mejor amigo del hombre. Perro de la calle son. Es el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Bueno, listo, contigo, Luis. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola. ¿Cómo te llamas? Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Dónde estás llamando, Ricardo? ¿De dónde estás llamando, Ricardo? Luque, muy bien, muy bien. ¿Cuándo juega Luqueño, niño? Está jugando hoy, señor, ante Guaireña. Vamos a hablar de eso también. Gracias, Ricardo, por llamar. Gracias, Arturo. Gracias a vos. Luque? Daniel Villagra. Daniel Villagra nos saluda. Saludos, Daniel Villagra también. 11:42. Después nos metemos a la programación de hoy. Hola. Hola, buenas tardes, Arturo. ¿Cómo te llamas? Rolando Trinidad de Limpio. ¿Cómo? Rolando Trinidad de Limpio. Rolando Trinidad, oyente fiel, Rolando. Sí, siempre te escucho, Arturo. Muchísimas gracias, Rolando. Gracias por tu compañía. Muchísimas gracias. ¿Qué posibilidad vos ves la defensa de Olimpia que juegue Cáceres y Polenta para la Libertadores? Y hoy juegan Saúl y Antolín. Yo creo que esa va a ser, ¿eh? Vamos a ver cómo está Polenta. Gracias, Ricardo, por llamar. De nada, Arturo. Gracias. La llamada, niño, ¿está bien? Sí, Gustavito dice, hasta aquí a full la llamada. Hola, Arturo. Estamos acá del otro lado. Será. Brillante. ¿Cómo te llamas? Fernando, el olimpista de Barrio Obrero. El olimpista. Gracias por tu fidelidad, Fernando. Arturo, informando pues qué pasa con el plantel de Olimpia hoy. Si llega ataca con Roque y con Recalde. El que nos juega es Richard Ortiz. Reaparece Rodrigo Rojas. Perfecto, vamos a estar escuchando. Bueno, hasta ahora si media cancha con Jordan Santa Cruz, Rodrigo Rojas. No está Richard Ortiz. C18, 4700. Chauchejo. ¿Cómo? Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Richard Fernández de Barrio San Pablo. Éxito. Hola, Richard, ¿cómo andás? Hola. Richard, vos sos chonista. Sí, señor. Éxito el 3 de noviembre en la primera vez. El 16 de abril está previsto el arranque del campeonato de la primera vez. Muy bien, Richard. 16 de abril. Está previsto, salvo otra orden de la APF, pero hasta ahora confirmado esa fecha. Y ojalá se dispute. Gracias, Richard, muy amable.
Estaba escuchando hablando de dictador, y vos sos dictador también, Arturo. ¿Por qué, Ángel? Y así no me te voy a decir. Para un buen entendedor, pocas palabras. Entiendo, entendí. No hay problema. Tranquilo, Angelito. Bueno, vamos a meternos en los partidos que se disputaron, los partidos que vienen. Hola, Arturo. ¿Tu nombre? Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿De dónde estás llamando, Rafael? De Benjamín Acebal. De Benjamín Acebal. ¿De qué club, Rafael? ¿Hincha de qué club? De Olimpia. De Olimpia. Bueno, vamos a estar esta noche con Ricardo y los compañeros. Gracias, Rafael, muy amable. Dale, Arturo, gracias, muy amable. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Los oyentes Está bien. Tranquilo, ¿no, Rafael? Contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marán, Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el bote ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Está ahí Roca la expectativa. Me dice, por las dudas, Pita, lo están cuidando a Roque para el partido contra Libertad, por eso me preguntaban. Pero, vamos a ver, eso es la duda, Pita o Roque para este partido. ¿Y por qué no está Walter González? No está igualmente al 100%, señor. Viene con alguna molestia, por eso no está. Y sumado a eso, esta mañana también saltó un caso positivo, que estamos averiguando si es o no jugador o del staff. Hoy saltó un positivo en Olimpia. Sí, leí, retuiteé también, niño. Así mismo, positivo en Olimpia. 11:46, no llama más nadie, niño. Gustavito me dice que cortó, pero ahora retoma. 618-4700. 618-4700. Está bien. 11:46, el campeonato de la intermedia arranca el viernes. Estamos combinando ayer con el niño figura en los arcos también. Esto tiene que ver con el campeonato de la intermedia. Bueno, hasta aquí llegamos con los oyentes, no nos dieron mucha pelota, pero en fin, no hicimos programación jueves y viernes, estamos retomando. 11:47, así es, hoy podría arrancar Pita, me dice Víctor Villalba. Hola amigos, estoy yéndome de Yucatán, Nueva Italia. Muy bien. Qué triste fue decirnos adiós. No, Evian Cuchi, integrante del cuerpo técnico de Olimpia. El integrante del cuerpo técnico es Juan Manuel Salgueiro, que está de cumpleaños. Que rápidamente ya le llaman profe. Ayer se dejó el fútbol y hoy ya es profe. Ese es el modismo en nuestro país. Pero no es por él, es por todo. Vos tenés un partido de fútbol técnico y ya te dicen profe. ¿Qué tal, profe? Y ellos no son profesores, ellos son técnicos, en último caso, ¿Vos sos técnico de fútbol, Ricardo? Sí, Arturo, técnico de fútbol y con la posibilidad de ejercer como profesor de educación física en... ahí sí, si es que ejercer te voy a llamar profe. Claro. Si sos técnico, vos cuando recibiste técnico de fútbol, ¿qué dice tu licencia? Técnico superior en fútbol de primera, o sea, técnico superior en fútbol de campo, perdón. Bueno. Biancucci, un poco aislado ahora. Bueno, seguimos, Luis. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Sin entrar en cuestionamientos de debate ni en polémica. En la Argentina le llaman profesor también a los técnicos. Sí, Arturo, sí. Le llaman profesor. ¿A los técnicos le dicen profesor? Sí. Es más, creo que de ahí exportamos el término, porque normalmente le escucho... Ayer justo hablando de eso leí al profe Córdoba en ESPN. Estuvo invitado anoche en un programa y todo era profe Córdoba. Pero él es profesor de la universidad y después se dedica también a la docencia en otro tema, pero él es profesor realmente. Es profesor. Además, él era profesor de educación física, él era preparador físico. A los preparadores físicos directamente el profe le llaman. Pero eso sí son preparadores físicos. Y sabe, Ricardo, acá lo que estoy diciendo es que vos, Víctor Villalba, hoy deja esto, te pones como ayudante de técnico y ya sos profe. Eso vino de la Argentina. Sí. Nutricionista en Olimpia dio positivo, o daría positivo para no. Yasenio, Oscar Ullola, el preparador físico, por eso, ya estamos discutiendo. Arturo, el Tata siempre se refirió al profe, a Elvio Paolo Rosso. Sí. Su preparador físico, por supuesto. A los PF ahí. Pero es preparador físico. Claro. Así es. Acá me parece que estamos confundiendo. Acá los técnicos no son profesores, probablemente él es un modismo. Igual como decía el maestro Tavares. ¿Por qué maestro Tavares? No porque él deja una enseñanza en el fútbol, que lo hace muy bien. Él es docente, fue docente de escuela. De ahí viene el maestro Tavares. Es decir,
justifica plenamente lo de maestro, porque sí, fue maestro. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemyflores.com. Regala amor, regala Vemyflores. Épico la historia de Tupí, una bioserie basada en hechos reales de 8 apasionantes capítulos. Te invitamos a ver en nuestro canal oficial de YouTube como Tupí S.A. La gente sabe. En Castro... Bueno, cuando fue el confinamiento de Orteman, en la foto estaban Orteman, Salguero, Ibiacucci, Requimar, correcto. Bueno, vamos a ir a... Porque los oyentes de Ceausescu se borraron todos, no hay problema. Así nomás son los oyentes. Así nomás. Si no van a reclamar, van a reclamar. Pero ahora no, pues como todo está normal, entonces agradecemos mucho a los quienes nos llamaron. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, yo soy olimpista y ¿sabes qué es mi preocupación? Tengo miedo que Ramón Sosa no esté más jugando en el equipo titular y le haga perder al Olimpia un gran jugador, como sucedió como con Aldo Vera en Sol de América. Hoy Aldo Vera es un gran figura en Deportivo Luqueño y por hacerle jugar el lateral derecho en Sol de América le dijo Ordeman que no servía para ese puesto, si él era mediocampista. Si te descuidas, vamos a perder a un gran jugador por la culpa de Ordeman. ¿Cómo te llamas? Gerardo, soy olimpista, Arturo. Bueno, Gerardo, un saludo para vos, gracias por su sintonía, Gerardo. Luis. Tranquilo, Angelito, ¿cómo te va, Germán? Hola, Arturo, buen día, ¿cómo están? Bueno, Germán Cafa, contanos, ya estás listo para el debut en Iteño. Sí, la verdad que estamos preparados, la verdad que muy contentos que falte tan poco y bueno, así disfrutando de esto. Bueno, Germán Cafa, experimentado, ¿qué te transmite la intermedia? Contanos con relación a este enfrentamiento ante Tacuarí, que viene ahora el próximo sábado. El partido a las 10 de la mañana, ya tendremos el resultado. Contanos, Iteño, ¿cómo está? Bien, Arturo, la verdad que se ha trabajado muy bien, una pretemporada muy larga. La verdad que se armó un muy lindo grupo, con un cuerpo técnico que yo ya conocía, de cuando estuve en Pedro Juan, que es el profe Arruga, un cuerpo técnico muy preparado, muy actualizado. Y se armó un lindo grupo, con jugadores jóvenes y jugadores experimentados de la categoría y algunos chicos que bajaron de primera y la verdad que estamos con muchas ganas y ojalá que arranquemos de la mejor manera contra un rival muy difícil en césped sintético, pero va a estar lindo el intermedio de este año porque hay muy buenos equipos y dan muchas chances para poder subir. ¿Pero en qué cancha juegan? Cancha de Recoleta, sábado a la Roque Batilana se llama la sintético. cancha. En cancha de Recoleta, si ustedes no pueden jugar, no pueden jugar. Y contanos, Germán, ¿el Lino Arruga suele aparecer en la práctica o no? No, Nino no, la verdad que no. Yo creo que pasa mucho más por el tema del cuidado, como un señor grande que hay que cuidarse y no puede andar por ahí. Pero no. Está bien, tenés razón, por eso dije, es verdad, tenés toda la razón del mundo, me olvidé ese detalle que es primordial hoy día. Compañero, Germán Cafa en línea. Germán, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Hola Ricardo, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Bien, estaba mirando un poquito los clubes donde jugaste y me aparece Tacuarí 2007. ¿Fuiste arquero de Tacuarí en su momento? En Tacuarí fue un paso muy breve. En esa época se jugaba la Prelibertadores con Liga de Quito y tuve un breve paso. Sí, pero no llegué a jugar en primera división. Estuve 2 meses y medio, 3 meses y después me fui para la Argentina. Ajá, correcto. Entonces no vas a enfrentarte a tu ex. No, voy a enfrentar a ex compañeros quizás y a ex dirigentes, porque en ese momento estaba Jorge Cáceres, estaba Nito Vera como dirigente. Algunos chicos están de esa época como Cirilo Mora y eso. Pero sí, la verdad que no llegué a jugar en primera división en ese momento. ¿Y cómo ves la intermedia, Germán? ¿Qué pensás de lo que puede llegar a ser este campeonato? Lastimosamente con esta pandemia que nos ataca, pero va a depender muchísimo de cada uno de ustedes, de los jugadores, el hecho de poder llevar a cabo este campeonato. Sí, bueno, la intermedia, va a ser mi segundo torneo que juego. La primera vez que lo hice en el 2019 con 2 de mayo me gustó muchísimo, lo vi muy competitivo.
que cualquiera le gana a cualquiera, y este año hay más equipos, hay más chance de ascender y va a estar muy lindo, y como decía, sí, tenemos ese ingrediente del tema de la pandemia, pero bueno, es algo nuevo que nos toca vivir, habrá que cuidarse y también habrá que exponerse a eso también, pero lo más importante es que ya hay fecha y ya se va a poder jugar, y sobre todas las cosas la gente va a poder trabajar, ya que el año pasado fue un año muy difícil para el fútbol de nuestro país, del ascenso más que nada. Hubo un momento en la intermedia, Germán, donde se levantaba mucho la pelota por las condiciones del campo de juego, de los campos de juego, y eso hacía que trabaje mucho el arquero. Pero vos dijiste que ya tuviste una oportunidad de jugar el año pasado. ¿Cómo fue tu año en intermedia? ¿También se levantaba mucho o se jugaba más al ras del piso? No, vos sí me tocó jugar en canchas muy buenas, sinceramente canchas feas hubo muy pocas, y bueno, por ejemplo el Iteño, una cancha que no era linda, pero en este parate la gente del club la verdad que la dejó en óptimas condiciones, está muy lindo el estadio. Después tenés estadios muy lindos como el de Pedro Juan, como el de 3 de febrero, bueno, en ese momento estaba el de Guaireña, que estaba muy lindo también. Hay muy lindas canchas, yo creo que hay muy buenos jugadores, se juega por abajo, ha cambiado muchísimo la intermedia a nivel de juego, no es tanto un juego aéreo como era antes. Germán, hablabas del tema del césped sintético, porque allí van a tener la primera fecha en cancha de Recoleta ante Tacuarí. Para el arquero, cambia un poco el tema del cálculo de la pelota, la velocidad, el pique distinto por ser una condición diferente a la que habitualmente juegan, el tema de jugar en césped sintético. Y sin duda que es algo diferente, porque acá no estamos acostumbrados a eso. A mí ya me ha tocado jugar en sintético cuando estuve en otros países. De hecho, Copa Sudamericana me tocó jugar en Perú, en Aurich, en un sintético, y obviamente la pelota es mucho más rápida. Cada vez que te tiras al piso golpeas mucho más. Pero bueno, son las reglas del juego, habrá que acostumbrarse y jugar, no queda otra. Yo creo que no hay excusas, porque hoy en el fútbol mundial se están implementando mucho los sintéticos, pero me hablaron muy bien de ese sintético, dice que es un sintético profesional, que es muy bueno, no es como esas canchitas que uno alquila para jugar los fines de semana. Justo eso te iba a decir. Bueno, un saludo del aire, Germán, te ganaste todo el respeto, por lo menos de nuestras partes, porque es así en tu trayectoria larga en el fútbol paraguayo. Seguiremos charlando y a la espera de Iteño Tacuarí, que van a jugar el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chao, Germán, gracias. Gracias, Arturo. Abrazo grande para todos, a cuidarse mucho. Que estén bien. Gracias, muy amable. Damos la bienvenida a Industria Alimenticia Arcoiris, a la familia Ortega un saludo muy pero muy especial, acompañándonos en Fútbol a lo Grande, transmisiones, mediodía, a la familia Ortega, a la Industria Alimenticia Arcoiris, que nos acompaña en Fútbol a lo Grande. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Disculpame, niño, te corté la pregunta, niño. Sí, le quería consultar el tipo de calzado que se utiliza en el sintético, pero ya tendremos oportunidad para algún jugador de Tacuarí o Recoleta, para conocer un poquitito también la experiencia de qué tipo de calzado, si por allí con el calzado normal, ¿verdad? Porque bien decía eso, Germán, es diferente al sintético que uno encuentra en la esquina de la casa al sintético FIFA, ¿verdad? Es otro tipo de campo allí, pero también... Yo llegué a ir a ver el año pasado partidos de reserva en cancha de Recoleta. Sí. Realmente el sintético es impecable, o sea, se nota que es nuevo, aprobado para... de FIFA, totalmente. Sí, es que solo que cambia la velocidad de la pelota y cuesta el control. Vi varias pelotas que pasaron de largo porque... la velocidad en el pique es distinta a la que se tiene con el césped natural, por ejemplo. Y el arquero, el riesgo de quemarse mucho, porque cuando te tiras, te quema el césped. Te golpea mucho más. También, eso sí, en los saltos, por ejemplo, los que tienen problemas en la rodilla son los que más sufren. El que tiene tendinitis. Exactamente, ahí golpea todo mucho. Realmente. Un segundo a los compañeros. Hoy está de cumpleaños el doctor Carlos Hermosilla. Nos encontramos con frecuencia en Estilo Campo, junto a Carlitos Gianni, gente amiga, de parte de sus amigos de la promoción 90 del Salesianito. Al doctor Carlos Hermosilla, que tenga un espléndido día, cumpliendo años, doctorazo. Muchísimas felicitaciones al doctor Carlos Hermosilla. Si tienes antojo de ver el almuerzo todos los días de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. ¿Qué hacemos con Olimpia Libertad? Libertad Olimpia, ¿nos metemos ya o vamos a lo que pasó en la fecha? ¿Los partidos del jueves, Arturo? Sí, los partidos del jueves.
los partidos del jueves. Sí, River complicadísimo. River complicadísimo. Algo falla en River, cuidado, Entonces le ganó 2-0, con los bloopers incluido Nacional le ganó a Guaraní por 2-0. Para hablar con Gustavo Costa, ayer estaba escuchando otros medios también con Gustavo Costa, pero bueno, se fue Guaraní del campeonato, ¿verdad? Sí, se fue Guaraní, se fue, ahora sí. Confirma que se va definitivamente. El sábado pasado dije que Guaraní, por más que le gane a Libertad o empate, se iba del campeonato, por la forma en que se estaba jugando, que no encontraba el equipo y bueno, se fue. ¿Se fue? Se fue, lastimosamente. Independiente. ¿Cómo te va, Tobías? Hola, saludos a toda la audiencia ahí. Estamos hablando con Germán Cafa. ¿Cómo se llama el perro? Sí. Ya, espera que estamos. ¿El perro cómo se llama? El gordo. Gordo se llama, gordo. ¿Gordo? Oki, sí. Ah, gordo. Bueno, contanos todavía cómo está vos, el campeonato en la intermedia. Oki. Contanos cómo está Independiente, que está para debutar en este campeonato también. Contanos cómo está vos. Entonces, ustedes debutan el domingo ante Capiatá. Bien, el grupo está de la mejor manera. Creo que todo el mundo ya estaba con ansia esperando nuestro torneo, así como nosotros, también la gente, ya que muchos partidos van a ser televisados y creo que es muy positivo también del lado nuestro eso, aprovechar, y estamos bien, trabajamos lo que se pudo trabajar, se hizo, por más que siempre tengamos que llevar el protocolo a cabo, cada uno también entrenado por su cuenta, pero el grupo está bien, tenemos un planteo para pelear, que es el primer objetivo, pelear, y después de a poco ir soñando en campeonar y ahí estar otra vez de nuevo en primera, que es lo que claro, con alma de primera. Capiatá Independiente el domingo. Compañeros, Tobías Vargas. Tobías, ¿cuánto influye para el ritmo que pueden mostrar los equipos en la primera fecha esta pausa de actividades? Porque venían ya encarando la recta final y otra vez tuvieron que parar 9 días con los entrenamientos colectivos. Y es cuestión de cada uno de tener la cabeza puesta en lo que venimos buscando. Creo que estos 9 días fueron igual como un año que estuvimos parados. Por igual, cada uno hizo lo suyo, entrenar por su lado, y creo que Independiente, nosotros mismos estamos mentalizados que estamos para grandes cosas. Todavía siempre hablamos de eso durante la pausa. Al arquero como que le cuesta un poco más, porque no tiene la facilidad de hacer los ejercicios habituales, lanzarse y todo lo demás en los entrenamientos que tiene que hacer en su casa, lógicamente. Sí, por lo menos de ese lado, lo que nos cuesta es solamente, vamos a decir, quemar, ir a correr, pero específicamente es lo que nosotros buscamos siempre, el arco, cosas de referencia, como digo, los principales, y bueno, si no se puede hay que buscar la forma igual. Lo tomás como un partido especial porque pasaste por Capiatá en su momento, tuviste un par de ciclos. Hablamos de que el próximo lunes tendrán el debut de visitantes justamente ante Deportivo Capiatá. Sí, especial siempre para mí, todos los partidos son especiales. Más también como decir que pasé por ahí y tengo un buenos recuerdos ahí. Así que bueno, es un partido lindo para mí y un partido también, como se dice. Lo último de mi parte, sacame una duda y también para refrescar nuestra memoria. ¿Tu último club cuál fue? Vos estuviste en Ecuador, ¿verdad? En el 2019. Sí, ese fue mi último club, Fuerza Amarilla. Ah, en Fuerza Amarilla. ¿Y el año pasado no había fichado por ningún equipo? No, pero después fue la liga aquí en Carapeguá, y eso más o menos me ayudó un poco a hacer el ritmo. Ah, en la Liga Carapegüeña estuviste jugando hasta donde se pudo, un par de meses. Sí, creo que fueron 4 meses, pero igual me ayudó. Déjame preguntarle, discúlpame la interrupción, yo estoy en casa todavía, y entonces interrumpo y le pido comprensión a los compañeros porque hay un delay, como un retraso, y pido disculpas, no lo hago adrede, tampoco. El Gato García está con usted. Sí, Francisco el Gato García está con nosotros, él también, así como Delio Uruguay, Diego Boldán, Oscar Velázquez,
hay mucho potencial en el club Independiente también. ¿Verdad? ¿Y cómo anda el gato? De la mejor manera. Creo que el gato está en su mejor versión y creo que cada día le vemos todo mejorar. Bueno, compañeros, figuras muy conocidas en la internet, eso le decía al niño ayer y a los compañeros ahora junto a Tobías Vargas. Ojalá sea un gran campeonato, compañeros. Las últimas preguntas para Tobías, ¿verdad? Sí, señor. Tobías, para ir cerrando la charla de lo que vienen trabajando, ¿en qué potencial están? Si es que tienen jugadores lesionados o ya estarían todos a disposición para la primera jornada en Independiente de Campo Grande. No, gracias a Dios tenemos un plantel, así, entre juventud y experiencia, que eso nos va a ayudar muchísimo. Estamos plantel completo, nada de lesionado, si es que no me falla la memoria, ¿verdad? Pero estamos completitos para ya, con muchas ganas que empiece ya el campeonato. Tobías, ¿te afectó o no que te etiqueten por allí con situaciones en el mundo fútbol? ¿Es una revancha por ahí para vos también mostrarte nuevamente en la intermedia? ¿Es un tema pasado para vos, Tobías? Sí, creo que eso para mí ya es un capítulo cerrado. Ya bastante jugaron con mi nombre, así que para mí la intermedia es como volver a nacer, estar en una etapa ya otra vez, un año esperar y otra vez, 9 días otra vez, pero igual creo que tiene una etapa mejorada, el todavía ahora que todo el mundo quiere ver. Creo que es lo que voy a demostrar de cada partido y dar lo mejor de mí para mi equipo. Eso es bueno, Tobías, escucharte así, un renacer también futbolístico para hoy, como bien decías, al igual que varios jugadores de la categoría ya están esperando el próximo fin de semana que esto comience. Que sea con éxitos. Gracias, Tobías. Por favor, ustedes, muchas gracias. Tobías Vargas, arquero de Independiente de Campo Grande. Hay una cosa, niño Víctor, Ricardo, le vamos a dar mucho espacio a la intermedia, no por los de primera en la intermedia. Se esperó mucho y ojalá tenga un desarrollo normal, podrá haber excepciones por ausencias obligadas, pero ojalá sea un gran campeonato, que es lo que queremos todos. Hay 3 plazas directas al próximo año en primera, el campeón juega la Sudamericana y hay una media plaza. Lo mejor para intermedia, y le vamos a dar un amplio destaque a la intermedia. Ya volvemos. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, en La Libertad. Seguinos en Facebook y Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. ¿Qué es esto de Instagram, Ricardo, en tu Twitter? ¿Qué es? ¿Qué pasó, Arturo? En tu Twitter. ¿Viste ahí Instagram, Ricardo Mendoza? Ah, sí, el flyer del partido de hoy, Arturo. Ah, muy bien. Ahí vamos a estar con distancia reglamentaria para hacer el partido hoy con Ricardo, con los compañeros, y mañana partido de Cerro. Ahí sí que vamos a estar con todos los compañeros. El partido de hoy, vos estabas pensando el tema de Guaraní primero. ¿Cómo sintió la ausencia de los que se fueron, verdad? Sí, totalmente. Un equipo que tuvo que armar Gustavo Costas con las caras nuevas que fueron llegando casi 1 o 2 semanas antes de la competencia. Y encima algunas de esas caras nuevas todavía no están funcionando para la estructura de Guaraní. No repitió, por ejemplo, Villalba, el partido que habría hecho contra Libertad. Ni Villalba, ni Rentería, ni Josué. Claro. A Rentería le costaba con las pelotas largas, él no tiene zancada. Lo que decía Víctor la vez pasada también, Arturo, es por arriba él quizás rechazando. Es mejor, sí, pero abajo cuesta con ese físico, y tener que tener zancada como se metía Villagra, ¿verdad? Claro. Sí. Y hay otro tema que me llama la atención. Morel sacó de arriba muchas, ¿eh? Sí. No, por arriba va bien, sí, va bien. Pero por abajo le Morel también sacó por arriba. Sí, aunque justo lo que uno queda con el recuerdo del partido de Morel, la última jugada para el segundo gol, lastimosamente. Ese ya es cosa de mandinga. Exactamente, de todo le pasó a Guaraní en ese partido. Lo mismo para Maná. Maná decíamos que el otro día cambió la cara de Guaraní ante Libertad, y ante Nacional estuvo desaparecido, incluso tuvo la jugada con el arco libre que... Qué raro eso, Maná. Eso fue increíble, mirando la reiteración, todo el arco a su disposición, trató... Además, él esperó hasta el último momento gritar el gol. Sí. En su mente él pateó bien.
pero no. Una pregunta a la mesa, Ricardo. ¿Juan Argüello no venía jugando a Nacional? No, él no venía jugando. Reapareció después de un tiempo. Sí, después de un tiempo importante reapareció y se mostró bien. Porque tiene historia en Nacional, ¿eh? Sí, había jugado en la final de la Libertadores, incluso. Por eso digo, estamos hablando de Guaraní y no hablamos del triunfador. ¿Qué pasa? Es verdad, lo de Argüello inclusive en su momento marcando goles importantes, recuerdo en Nacional, un regreso importante para él, no recuerdo si se había lesionado o qué pasó exactamente, es para buscar un poquitito lo de Argüello. Él estuvo a préstamo en Luqueño durante el 2020 y volvió para el Clausura a Nacional. Este año en realidad jugó su segundo partido, había jugado en el 0-0 ante River. Claro, el equipo suplente y ahora tuvo su segundo partido en este 2021. Bueno, hay que ver la hora que hace Guaraní, porque queda corto. Josué Colmán es titular, se mueve mucho en el equipo. Sí, bien contra Libertad, el partido del jueves no fue el mismo Josué Colmán, nuevamente. Pero Guaraní no fue el mismo, Ricardo. No, Guaraní estuvo muy poco. No, Guaraní no fue el mismo. Jueves, sí. Y Nacional un equipo muy ordenado, muy bien trabajado por Rodrigo López. Es un Carlos Barrúa, ¿eh? Sí. Cuesta jugar. ¿Qué no le piensan llamarle a Leonardo Villagra? En realidad, hoy mirando Nacional es difícil encontrar uno que desentone, porque todos están de aceptable para arriba, si no es más hacerle sus rendimientos, muy buenos rendimientos. Desde Espínola, lateral por derecha, creo que ahí ganamos un lateral también para el fútbol paraguayo joven. ¿Sabes quién tiene muchos incidentes? Porque dijiste lo de encontrar un punto bajo. Garay fue el que ingresó y la pelota pega. El gol en contra. Garay tiene problemas en Nacional. Es un buen jugador, pero está metido siempre en expulsiones, en entradas fuertes. Y la vez pasada, si valía ese gol, qué golpe duro para Nacional. Esa jugada fue increíble porque Garay no se da cuenta que Santiago Rojas viene en dirección a la pelota y le da el pase fuerte y a Rojas ya no le quedó otra que reventar y justo la pelota impacta en su compañero. Él se vuelve a cruzar. Sí. Él no tenía por qué haber tocado esa pelota. Pero hay algo acá que ustedes se olvidan. ¿De qué? Le queda con Edgar Saracho. Sí, está jugando en un altísimo nivel Edgar Saracho. Y ahora volvió Cristian Rivero, lo que agrega más presencia también a la mitad de la cancha de Nacional, porque volvió a la titularidad Rivero el jueves. Y desde que ingresó él, Saracho, en aquel partido que sale lesionado Rivero, se ganó la posición. Y Saracho fue el que convirtió aquel golazo ante Cerro, el segundo. Sí, señor. Cabezaño de adentro. Cabezaño de adentro. Aquella vez había ingresado como opción de recambio y después agarró la titularidad. Rivero, que dicho sea de paso, jugó un muy buen partido, pero también, si entraba la de Maná, hoy vamos a estar hablando de que Rivero fue el que entregó mal esa pelota. El pase atrás. Porque dejó corto el esférico y ahí apareció Bobadilla para dar el pase. Al final no pasó a mayores porque desperdició Maná. Bueno, ¿cómo hacemos para cerrar Nacional Guaraní? Nacional, ¿cuántos puntos tiene? Está arriba. 18. Nacional tiene 18, está uno de Libertad que juega hoy, ¿eh? Así es. Y si miramos los últimos 5 partidos de Nacional, no pierde, hace 5 juegos que no pierde. Los últimos partidos, 2 empates y esta victoria y está uno allí de Libertad. Muy buena ¿Cuál fue el último partido que perdió contra Libertad? Nacional perdió contra Libertad 3-0 y después... 2 partidos hasta aquí perdiendo el torneo. 2. Después le gana Cerro la fecha siguiente. Después Cerro, limpia. Y ya no habla con nosotros Rodrigo López, que antes hablaba frecuentemente. Vamos a buscarlo, Arturo. A lo mejor está molesto. No creo. Porque así puede ser sensible, no dijimos nada para que se moleste, pero una pena, no nos atiende, ¿verdad? Le estamos buscando. El que está en línea ahora es Juan Argüello, señor. Juan Argüello en línea. ¿Cómo te va, Juan? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andás, Juan Argüello? Contanos vos tu presencia. Contanos, Juan, contanos. Estamos hablando de lo que dejó indudablemente el partido. Excelente, sí, la verdad que nos costó un poquito. Ahora que Nacional está jugando, está haciendo muy buenos partidos en este torneo. Bueno, pero estaba hablando, niño, tiene razón con los compañeros. Usted, en Nacional hay un equipo y eso es lo que sobresalta sobre los jugadores, Juan. Claro que sí, hay un grupo excelente de personas donde no están saliendo bien las cosas. Creo que estamos acatando bien lo que el profe. Juan. Bueno, compañeros, la vuelta de Juan, a cargo de ustedes la pregunta. Juan Argüello en Nacional. Sí, Juan, jugaste el segundo partido de este 2021, la vez pasada cuando ingresaste a Guaraní, y observábamos que en el clausura del año pasado no tuviste tantas chances de jugar en Nacional. Antes habías ido a préstamo al Sportivo Luqueño. Eso último donde no apareciste tanto, ¿se debió a una lesión o fue simplemente decisión de los entrenadores que pasaron en ese tramo? No, claro que sí, estaba lesionado también.
Después también me agarró el tema del COVID, tuve que hacer la cuarentena también y me costó un poco volver. Ah, o sea, allí se explica, porque justamente nos llamaba la atención el hecho de que haya jugado muy poco en el último tramo, pero como el clausura fue corto, al tener todas esas situaciones ya era difícil poder agarrar ritmo y aparecer en el equipo. Claro que sí, costó bastante, ¿no? La vuelta, ya que estaba parado después de la vuelta del Deportivo Luqueño, estaba parado, tuve una fractura en el brazo y haré unos meses para recuperarme. ¿Y tu contrato con Nacional hasta cuándo va? Hasta diciembre. Hasta diciembre. Después, entonces, o te renuevan el contrato o tenés la posibilidad de salir libre. Contanos, Juan, Rodrigo López te viene utilizando más en los entrenamientos de volante central, más de media punta por fuera, porque sos un jugador que tiene esa facilidad de acomodarse tranquilamente a cualquier puesto en el medio. Claro que sí, ya en la práctica me está teniendo más como lateral derecho. Ah, como lateral derecho, o sea, también... Como lateral derecho es lo que me pide. También podés cumplir allí en esa posición, no desconocer el puesto. Recordábamos recién, y habrá sido lógicamente el partido más importante de tu carrera, vos habías aparecido en la final de ida como titular, en la final de la Libertadores ante San Lorenzo, en el 2014. Fuiste algo así como la gran apuesta de Mourinho para ese partido. Sí. 3 días antes ya me había decidido por mí que iba a arrancar como titular. Y en aquel momento, cuando te anuncia eso, habrá sido algo así como inesperado para vos, porque no venías siendo titular en la campaña previa y aparecés justo en el partido más decisivo. Sí, siempre entraba en todos los partidos y ese día me dijo él y prepárate, me dijo, nadie sabía, el único que sabía era yo y él. Sí, porque me acuerdo había sorprendido bastante esa alineación. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por este contacto, gracias por el tiempo y la chance de tener después de un tiempo la posibilidad de hablar contigo. Dale, muchas gracias, saludos a todos. Así Juan Argüello, ahora Rodrigo López lo utiliza como lateral derecho. Y le va bien porque tiene condiciones realmente, desde que apareció en primera demostró que tiene condiciones Argüello. Farid, ¿cómo anduvo? Bien, ¿salió lesionado Farid? Sí, con alguna molestia, como que rengueando un poquitito. Estaba haciendo un buen partido hasta el día, está su por él entraba Garay. Por él entraba Garay. Y no existe para usted Leonardo Villagra. Goleador del campeonato, 7 tantos. No estaba en la previa, no figuraba. No figuraba. No figuraba. Pensé que se lesionó mal y después, por suerte, no fue tan grave la lesión. Inclusive. Bueno, y el gol de Salinas vamos a poner entre los mejores goles del campeonato. Yo creo que para sí. Mí sí, o sea, tremendo golazo. La decisión no pasa por mí, pero yo sugeriría que sí. Pero creo que hasta ahora es el mejor gol, uno de los mejores. Para mí sí. Yo en el momento del partido justo le enviaba un mensaje a Ricardo Compañero, el golazo de Salinas allí al ángulo. Terrible bombazo. El segundo de 12 de octubre. El segundo. No, pero hay muy lindos goles entre los 10. Sí. El mejor, está entre los 5 mejores goles hasta ahora del campeonato, niño. Para mí sí, definitivamente es, así como entró en el ángulo también para mí tiene que entrar el domingo entre los más destacados. Pero yo le doy a Ricardo con cara de duda, no sé, no tiene No es que tenemos lindos goles, nos cuesta mucho meter un gol. ¿Vos no llegaste a ver, Ricardo? Claro que sí, Arturo, ¿cómo no? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Lo calificativo, Juega bien 12. Yo me arrepiento de algo que en el momento del miércoles cuando estábamos haciendo el porcentaje, yo dije me gusta cómo juega 12 y le di a River. El porcentaje. Y después dije... ¿Cómo le va a dar a River si te gusta el 12? Y después dije, qué vos que soy. No, qué boludo que soy lo que dijiste. Y sí, dije, ¿qué? Yo estaba lavando a 12 y agarré y le di a River, pero bueno. Problema? Bueno, listo, contigo Luis. Arranqué con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llevad una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar es respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Ocurre, Luis Paredes, compañero, que acá el tema de Quique Landaira está otra vez complicado, salvo que le salve la Sudamericana, ¿verdad? Exactamente. Es el partido que me parece que puede definir un poquitito la situación de él. Es cierto, se ganaron ese fue el punto hasta aquí importante que logró a lo largo de su llegada como técnico de River. Porque hizo un punto de 9 posibles en el campeonato. Sí.
y ganó el partido de ida de Sudamericana. Y sumado ¿No te imaginas lo que era 3 con Olimpia, después invicto y después ya no gana? Es extraño, más con un plantel con tanta experiencia, como no camina desde la llegada de Jara, Landaida, salvo ese partido ante Guaireña. Después yo a River lo vi bastante flojo, tanto en defensa, le cuesta, si bien el primer tiempo desperdició 2 claras con Marcelito González, en ese momento estuvo... Al palo Marcelo, ¿no? Sí, uno al palo y otra que saca el arquero con la pierna derecha. En ese momento sí estaba viendo en el partido, pero una situación sí, una vez que le marcan, se cae mentalmente el equipo, le marcan un gol y se viene para abajo River. Esa es la complicación que tiene hasta aquí, el poder levantar anímicamente. Le llegaron esos 2 goles sucesivos en 3 minutos, 2 goles y se vino para abajo. Pasamos por Guaraní Nacional 2, Guaraní 0. ¿Qué más queda de la victoria de 12 de octubre ante River por 2-0? Lo contundente y la forma de encarar los partidos de Sarabia, me parece que aquí sabe la limitación que tiene su equipo, como también sabe cuál es el poderío que tiene su equipo para encarar los partidos. Charlamos en la parte de previa cómo puede llegar a jugar ese partido 12 de octubre y lo hizo así. Esperó en ese primer tiempo, después cuando supo salir a golpear, salió, golpeó, encontró los goles y sabe a qué juega 12 de octubre. Esa es la realidad. Tiene jugadores con mucha experiencia también el 12 de octubre, que manejan bien los tiempos. Acordate lo del primer gol de Pablo Velázquez. Sí, convirtió Pablo Velázquez de vuelta. Es su tercer gol en 12 de octubre. Tercer tanto. Y ahí abrió el camino, compañero, con Pablo Velázquez. Claro. ¿Cómo? Jugador. No, es mi jugador, pero es muy buen jugador. Sí. Un balón largo que Alex Garcete no despeja, controla muy bien José Ariel Núñez, le cede a Velázquez y después en el mano a mano le termina colocando muy bien abajo a Ancona. Gol de goleador, Angelito, gol de goleador, excelente lo de Velázquez en el control de definición. Antes era. No, pero el jueves, ¿no viste cómo controló, definió por bajo al poste izquierdo? Un golazo de Velázquez. No, porque es mi opinión, no me va a dar todo. No, espera, el niño lo que dice, grafica, Angelito, ¿cómo? Porque vos podés decir, yo también voy a hacer ese gol si estoy frente al arco. Él aprovechó, lo definió bien, Angelito. Está bien, a mí no me gusta. Bueno, y vámonos a dejar ahí nomás. No, porque es mi opinión, no me va a dar todo. Ángel, ¿cuántos goles tiene Pablo Velázquez? En cualquier parte del país tiene mete gol. ¿Y acá cuántos goles tiene ahora? Ahora llegó a su tercer gol. Le había marcado a River en la primera fecha, le marcó a Libertad y el otro día. Tercero en el campeonato local. Goles de muy buena factura, No, es lo que vos estás diciendo. Sí, es lo que yo digo. No, pero usted le defiende mucho que es goleado. Y goleador, está en la lista de goleadores. ¿Por qué no dice los goles? ¿Cómo? Y cuando se fue en San Lorenzo, ¿por qué no dice los goles? Bueno, cerramos. Y los mexicanos también nos marcan los fáciles de hacer goles. ¿En dónde? A mí si me dejan solo, yo voy a meter en gol. Bueno, listo. Angelito, dejamos ahí. No, pero usted le defiende mucho que es goleado. Bueno, listo. No hay problema. ¿Podemos hablar con Pablo Velázquez, con Richard Salinas o no? Sí, vamos a intentar. Está Pedro Sarabia ahora en línea, señor. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes, todo bien. Bueno, estamos con Pedro Sarabia, el técnico del 12 de octubre de Itagua, partido estratégico por la victoria, por la permanencia. ¿Es así, Pedro? Sí, realmente fue un partido bastante disputado. Considero y reconozco que en el primer tiempo no podíamos realmente tener un acercamiento al arco rival, pero ya en el segundo tiempo, ajustando algunas cosas, cambió todo y bueno, encontrarnos con un triunfo ante un rival al cual es directo por la permanencia. Hemos tenido la oportunidad de ganar y bueno, muy contento por eso. Yo hago una pregunta y después, a lo que ya te la dije, después queda con los compañeros Pedrito Sarabia. Richard Salinas, su golazo, contanos. Sí, realmente Richard es uno de los jugadores muy aplicados prácticamente. Uno se preguntará, la gente se preguntará por qué siempre arranca titular y realmente es un chico que se adapta a la disposición táctica, es muy solidario. Si vos lo pedís que tiene que bajar a defender, lo hace. No ha llegado anteriormente con de poder llegar al gol, pero yo creo que era muy reconfortante verlo festejar el otro día por el hecho de que ya ha tenido posibilidad de gol y no ha marcado, y bueno, contento por él porque es, como manifesté, es un jugador muy aplicado prácticamente. Bueno, compañero, Pedrito Sarabia, técnico del 2. Sí, saludarlo a Pedro y la importancia de que se marquen goles, sumado a la victoria, pero la confianza de los delanteros.
porque es un equipo que está esta parte mirando un poquitito los números, le estaba costando al 12 a hacer goles, y este puede ser el camino para encontrar nuevamente esa tranquilidad, salir un poquitito de la zona de abajo y comenzar a hacer goles, Pedro. Sí, realmente muy contento, porque siempre digo que ellos son los protagonistas. Hemos tenido un momento no tan agradable en todo esto, en este campeonato, por el tema COVID, por un montón de cosas que ha dificultado tener a todos los jugadores disponibles. Hoy día, gracias a Dios, ellos están muy bien disponibles para arrancar, y bueno, están llegando de a poco a los goles, el caso de Pablo Velázquez, el caso de Richard Salinas, y bueno, nos queda el caso de Marabel, ¿verdad? Siempre él está jugando, y somos conscientes de que en cualquier momento también va a aportar los suyos. Pedro, en un momento tomaste la decisión de poner tu cargo a disposición y no aceptaron, y seguiste, encontraste la forma para poder hacer que te entiendan quizás los jugadores dentro del campo de juego. Se nota que hay compromiso, y eso es bueno, Pedro, ver un equipo que quizás tenga pasajes donde no juega bien, donde sufre, pero donde se nota que todos corren a la par y todos están del mismo lado. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Realmente en aquel entonces la decisión que había tomado luego del partido fue más bien por las dificultades que teníamos en lo referente al COVID, a lo referente a la información que manejamos, por respecto a que nunca podíamos planificar un sistema de juego, porque teníamos a 2 horas, recuerda que el partido contra el Duque tuve que modificar hasta el sistema de juego, no teníamos los jugadores, veníamos ya arrastrando un montón de cosas, la cancha, la situación de nuestra cancha, que creo que fue muy referente a la falta de poder planificar algo. Pero los jugadores siempre he tenido una buena relación con ellos, son reporteros que algunos me llamaron y me decían de que no podía poner el cargo a mi disposición, por el hecho de que ellos se sentían bien, y bueno, creo que bien lo manifestaste, nosotros planificamos de alguna manera y ellos hay un compromiso muy bueno de parte de los jugadores en cada jornada, y bueno, saber que el respaldo de los jugadores está, el respaldo de la directiva está, y bueno, nosotros hacemos lo humanamente posible para que cada jornada el 10 de octubre pueda desarrollar un buen espectáculo y encontrarnos con los resultados que realmente salimos a buscar, y estamos sumando de a 3, de a 1, pero la sumatoria siempre te da más tranquilidad para el trabajo. El miércoles estábamos hablando, analizando lo que podía hacer el partido, y yo decía que me gusta mucho la forma en que juega el 12, y en un momento pensé, como jugador estuviste en equipos grandes, en Cerro, en Libertad, jugaste en River de Argentina, como técnico empezaste en un equipo grande como Libertad, después te costó que te contraten, no sé qué pasó en ese interín donde no trabajaste, Pedro, pero vos demostraste algo que no es fácil, que podés ser un buen técnico en un equipo con mucho, y que podés ser un buen técnico en un equipo como te pasó, lo que estabas explicando en el 12, hasta completar el 11, y lo demostraste y saliste adelante. Eso habla muy bien de vos, Pedro. Sí, gracias por tus palabras, Ricardo. Realmente a mí me ha tocado pelear arriba, siendo campeón, me ha tocado pelear abajo. Dirigí Santanía Intermedia también, por la con el presidente de Santanía, me hizo un ofrecimiento, y también tuvimos un ascenso en Intermedia, que es muy difícil ese torneo. Y sí, realmente el manejo es muy importante. Yo creo que he crecido también bastante como profesional. Antes tenía un pensamiento muy cerrado. Yo creo que con el tiempo uno va tomando conocimiento, el tiempo te va mostrando otras cosas más claras, y bueno, hoy día creo que, y lo que manifiesta alguna gente que me conocía anteriormente, he cambiado bastante, y eso hace que tenga un manejo más claro con los jugadores. Me gusta tener un diálogo profundo, no solamente con los más grandes, sino con los más chicos, como están, y es muy importante hacerles sentir en este momento la importancia que tienen los jugadores que siempre inician y los que no inician.
Pedro, volviendo al partido que ganaron ante River, lo pusiste de lateral derecho a Manenti, finalmente, en medio de esas dudas que tenías porque tenías jugadores ausentes. ¿Cómo lo viste al argentino? Y principalmente pensando en los partidos que se vienen, si puede seguir siendo una opción allí como lateral derecho. Realmente cumplió muy bien. Manenti, por lo hablado, no jugó mucho en Argentina de lateral, pero hemos dialogado, hemos tenido una charla al cual nos pidió que pedía como entrenador, él aceptó de la mejor manera, fue prácticamente un poco del lado suyo y bueno, sabemos que siempre es reconocible encontrar un jugador que se pueda adaptar en una posición donde no está jugando habitualmente y reconocer que siempre en un plantel este tipo de situaciones a veces tratamos de tomar decisiones y bueno, por suerte fue muy acertada. Para el martes. Compañeros, juega por pase a fase de grupos el martes ante Nacional, salvo que esté equivocado, empate a goles, favorece al 12, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo planificás, Pedro, por después del 0-0, ahora, si llega a ser el gol de visitante y termina igualado, clasifica al 12? ¿Cuál va a ser el equipo? ¿Cómo pensás encarar en lo deportivo y esta recompensa de $900.000 si pasa al 12 de octubre, Pedro? Sí, somos conscientes, Arturo, de que es un partido muy importante para toda la ciudad, por el hecho que estamos representando a la misma, muy importante para la dirigencia en sí, por lo económico y para nosotros saber de que es una oportunidad muy buena, tanto a los jugadores como un cuerpo técnico, tener esa ilusión de poder pasar a la siguiente fase. Somos conscientes de que Nacional, es un gran rival como es Nacional, sí. Pero la planificación la vamos a hacer, ya la tenemos nosotros como cuerpo técnico y encontrarnos con el mejor 12 de octubre para ese partido que sabemos que son 95 minutos de mucha inteligencia, de jugar con jugadores que tienen jerarquía, que saben este tipo de partidos y esperemos estar a la altura del partido, creo. Compañeros, alguna pregunta más para Pedro Sarabia. Hablamos del campeonato sudamericano el martes ante Nacional. Lo último, Pedro, de mi parte, ¿recuperás a alguno que no estuvo ante River para el partido del martes? ¿Alguno de los jugadores? Sí, hay jugadores que están recuperando, algunos por COVID y otros por suspensión en el campeonato y bueno, siempre es importante tener todos los jugadores disponibles. Gracias por el tiempo, como siempre, Pedro. Gracias a ustedes, muchachos, cuando gusten. A ver si podemos llamarle en privado a Juan Daniel Cáceres o hablar con el papá, que le va a dar el teléfono Juan Daniel Cáceres, Dani Cáceres, si nos hace el favor, con producción con Rodrigo, para saber cuándo llegue a Jean al país. No está llegando, creo, por un problema del hisopado. Serie A, ESPN lo empató el Torino. El paraguayo Antonio Sanabria cabeció en el área chica tras un rebote del arquero y puso 1-1. Muchísimas gracias, Cesarito Orrego, perdón. Gracias, César Orrego. Gol de Tony Sanabria, jugando por el Torino. Si quieres dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Compañero, pasamos River 12, ya pasamos Nacional Guaraní, ¿o queda algo más? ¿Cómo pasamos? Lo último, el tema del promedio, ¿cómo quedó? Porque el triunfo de 12 de octubre lo hace bajar a zona de promoción a Sol de América en este momento. O sea, 12 de octubre con la victoria está salvado de momento de todo. Sol de América queda en zona de promoción y River se hunde en el último lugar en el descenso directo después de lo que fue la jornada de jueves. Lógicamente, si Sol mañana gana, eso va a cambiar de vuelta. No me digan que le quieren hablar con el presidente de River. Esto le estamos buscando. ¿Quieren hablar, verdad? Sí, le estamos buscando. Ahí está, yo le conozco a ustedes, pues le gusta estas cosas. ¿Usted por qué, Piazzi? Va a decir que no jugamos nada, ¿verdad?
Y vamos a ver qué dice el presidente, que cómo tomó el juego último de River. Que River juega el jueves la Copa Sudamericana. Sí, ante Guaireña, 18-15, con ventaja 2-1. A favor de River. A favor de River y con 2 goles de visitante, porque ganó de visitante, por lo que Guaireña indefectiblemente le tiene que hacer por lo menos 2 goles para poder pelear la clasificación. Bueno, y como estaba leyéndole, también en Copa Libertadores de América están en el mismo combo Cerro y Olimpia, de Flamengo, de River, Boca, ¿ya vieron? Sí, cabeza de serie Olimpia y Cerro, los dos. Sí, están en la misma serie, en A. Ahí están. Y pueden enfrentar a Libertad uno de los dos, ¿eh? Así es, porque Libertad si clasifica va al bombo 4. Y ahí así mismo, ya volvemos. Espíritu Castense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Espíritu Castense, el área superior con el pacto de confianza inició. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente Western Union en Proa, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Ya nos vamos a meter en Guaireña, Luqueño. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lact de Holanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Lact descremada en su nuevo envase. Lact de Holanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Si Guaireña gana, momentáneamente puntero esperando por Libertad Olimpia. Si gana el Luqueño, la alcanza a Guaireña, sumando 16 puntos. Farmacias Catedral y Gastavoz, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. 18-15 juegan Guaireña, Luqueño. El mundo cambió, es un hombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en redes como @LuomoPY. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Arcoiris con sabor y confianza. Nos metemos con Guaireña, Luqueño. Bien los dos, ¿verdad? Sí, vienen en buen momento, salvo el último resultado de Luqueño, que fue derrota ante Libertad. Pero jugó un partido interesante, por lo menos durante el primer tiempo. Viene a ser muy buenos partidos Luqueño. Nos decía Luis Escobar que hoy está para ser titular Palau, que venía siendo opción de recambio, y también Diego Vera. Sí. Está para retornar como lateral izquierdo, reemplazando a Richard Ríos. Porque Palau comenzó a tener minutos y ahora sí ya está como para agarrar titularidad. Palau tuvo un buen... comandando el ataque niño Beltrán en Luqueño. Así Beltrán. Es, viene jugando Beltrán con Pájaro Benítez, de media punta. Desde aquel partido con Olimpia, Beltrán titular. Titular, mostrando un buen momento, porque antes había jugado Gonzalo Osuna, si no me equivoco. En otro sí, Gonzalo Osuna y Borja, era la dupla inicial de Luqueño. ¿Ya partieron rumbo a Villarrica o no? Porque nos dijo Luis Fernando Cobal que después del almuerzo, ¿verdad? Después del almuerzo, exactamente. Hoy se juntaban a la media mañana, charla técnica, había práctica con los que no quedaron convocados para el partido, almuerzo, y después de eso salían rumbo a Villarrica. Bueno, reiteramos entonces el tema de Guaireña. Llega a ganar, alcanza Libertad pendiente, Libertad Olimpia. Luqueño, siempre que haya un ganador, le gana a Guaireña, le alcanza con 16 puntos, comparte con Cerro, que mañana enfrenta a Sol, así es. Así es, llega a 16, en ese caso Luqueño, si es que gana, por eso alcanza. ¿Y Sol América está último en el promedio? Sol América penúltimo, está en zona de promoción. Último en la tabla, junto a River, los dos tienen apenas 6 puntos, y en el promedio está penúltimo ahora. Si todo terminara, pero falta mucho, jugaría la promoción. Sí, qué mal para Sol, ¿eh? Sí. Ahora, Guaireña perdió un solo partido, ¿verdad? Un solo partido. Que le ganó Luqueño la primera fecha. Así mismo, hoy la revancha para allá. Ese primer partido perdió Guaireña, después tiene encima 4 empates y 4 victorias. Este partido empezó ganando 1-0, estaba con posibilidad de convertir al segundo. Así mismo. Más logró y después Luque hizo el primero. Pero ganó una Romero, si no me equivoco, en ese partido y tuvo todas las chances para marcar el segundo, después se frena y la gran reacción el partido del penal de Don fue, ¿verdad? Sí, del penal de Don. A Borja. Esa acción donde lo toma allí con alguna duda que se termina. Y ahí levantó Luqueño, hizo 4. Sí.
Así mismo, después terminó ganando Luqueño. O podemos hablar con el presidente de Guaireña, cómo está, juega la Sudamericana. ¿Qué pasó de Troadio Duarte? Lo estamos buscando. Es más, si no estoy equivocado, hasta hoy es el cumpleaños de Troadio Duarte. Estaba observando también eso, que hoy es el cumpleaños de Troadio Duarte. Bueno, porque sería interesante hablar con Guaireña, Campañón, Guaireña, Chano Carni, antes hablamos con él, la experiencia de Miguel Paniagua, Jorge Mendoza, por ejemplo, en Guaireña, que enfrenta a Luqueño. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia, apoyados por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sin ti la confianza. Bueno, el partido de hoy, puede haber duelo muy singular si arranca Roque entre Barbosa y Roque. Sí, de los dos, mucha experiencia de ambos. Barbosa, que viene rendiendo muy bien, salvo cuando le corrieron al lateral allí por izquierda. Allí es donde le costó un poquito a Barbosa. Y es duro, Barbosa es duro. Es duro, sí. Al choque, no tiene problema para... Si te tiene que dar una patadita, te da, ¿no? Como también Roque es consciente que si no está al 100%, le va a decir eso a Orteman, ¿verdad? Si por allí hoy no se encuentra al 100% para ceder por el tipo de partido, ¿verdad? Sin sacarle mérito a los que normalmente siempre enfrentan a Olimpia, pero hoy sabe que tiene que estar al 100%. Si no está, me parece que va a decir, no estoy al 100%. ¿Y Tacuara es suplente, niño? Rodrigo Bogarín y Sebastián Ferreira arrancan el partido. Inicialmente, pero tengo que ver el equipo previamente. De repente claro, mete cambio. Es lo que se filtró, pero a veces Granero viene cambiando. Viene mucho, cambiando, sí, viene cambiando, rotando. Por eso habría que ver qué tipo de partido imagina allí Granero, como que ahora se entrena a todas puertas cerradas. También es mucho de preguntar, ver, a ver si en realidad esa será la formación. Más hasta esas horas previas me parece que no está del todo confirmado ahí arriba. ¿Qué pasó de Mejía? O no. Mejía no quedó para la lista de convocados en este partido. La vez pasada no jugó tampoco, había jugado Bocanegra de volante central. Y una novedad que tiene la lista es que Iván Ramírez retorna entre los convocados de Libertad. No está Bangioni, está lesionado, la vez pasada salió temprano. No, pero está Cougo, que ya lo había hecho antes, Cougo o Espinosa. Espinosa también tiene Cougo chance. Perdió la posición por expulsión, ¿verdad? Él fue expulsado. Sí. Cougo es lo que juega Cougo, el que mantiene a Iván Piri y el que vuelve es el demonio Vareiro. Exactamente. Bueno, practicó con normalidad Vareiro y hay que ver si arranca. Sí, a mí aquí me pasan otra formación, Bogarín Cardoso, habría que en el ataque, Bogarín con Tacuara Cardoso, con Martín Silva, Iván Ramírez, que podría llegar a tomar titularidad hoy, Javier Báez, Barbosa y Matías Espinosa, Iván Franco, Bocanegra, Hugo Martínez, Merlini, Bogarín y Oscar Cardoso. No está tampoco Vareiro. Por eso, esa es la formación que pasa, pero repito no que Libertad por eso. es esconder mucho allí en cuanto a su... No quedó Vareiro, no quedó Piris, así que ahí va a volver Iván Ramírez como lateral derecho. Sí. Y no estaba Bangioni, como decíamos, lesionado. Coincide este equipo entonces que me pasan con Iván Ramírez por derecha, con Báez, Barbosa, Espinosa, Iván Franco, Bocanegra, Hugo Martínez, Merlini, Bogarín y la presencia de Cardoso arriba de Yo sabés que decir una cosa, niño Víctor, Ricardo, con el debido respeto a quien informa, yo no es para desacreditar porque esa no es mi intención. Yo creo que es muy difícil sacarlo a Iván Piris del equipo hoy. Pero no concentra, señor, no está en la lista de convocados que subió Libertad. ¿No está Iván Piris? No, aquí tengo la lista. Silva, Servín, entonces Ramírez. No hay nada que hacer. Iván Ramírez vuelve, Jorge. Sí mismo, está de regreso en la lista de convocados, inclusive a mí me pasan en la formación titular. No estaba Vareiro tampoco en la lista. Convocó a Iván Piris, ¿vio? Sí. Salvo que pasó algo por allí, una molestia, algo, habría que ver la explicación. Ya que venía jugando 5 partidos seguidos, ¿verdad? Así jugando de seguido, habría que ver si pasó. Brillante con la información, compañero. Iván Piri no está.
No quedó en la lista. No, porque son 18 justitos los que quedaron. Blas Cáceres, por ejemplo, hoy va a estar en la nómina por lo menos. Aquí tengo los convocados. Silva, Servín, los arqueros. Ramírez, Báez, Viera, Barbosa, Cougo, Espinosa, los defensores. Bocanera, Blas Cáceres, Hugo Martínez, Rodrigo Bogarín, Iván Franco, Héctor Villalba, Bautista Merlini y Julio Enciso, los volantes, y los delanteros Sebastián Ferreira y Óscar Cardoso. Son los 18 que convocó Garnero. Atención, porque abril es el mes de las pickups. Hola, perdón. Disculpame, Luis, te pido disculpas, Sí, cerré el señor. micrófono a Gustavito también. ¿Quiere decir que Iván Franco, qué pasa con él? Iván Franco está hoy, va a ser titular. Titular. Sí. Del equipo que tenemos en principio titular: Martín Silva, Ramírez, Báez, Barbosa, Espinosa, Iván Franco en el medio, Bocanegra, Hugo Martínez, Merlini, Bogarín y Cardoso. Ese es el equipo tentativo que me pasaron. ¿Y está Ramón Martínez? No. Ramón Martínez no. Hugo Martínez es el único de los Martínez que hoy está convocado. Y el número 22 es Hugo Martínez. Hugo Martínez, así mismo. Bueno, qué cosa rara esta de Garnero, compañeros, ¿eh? Sí, viene cambiando mucho. Viene sí. cambiando mucho. Salvo la saga sí. central, porque ahí se mantuvo siempre con Báez Barbosa, después en casi todos los puestos fue rotando. Después los demás lugares sí. ¿Y cuál es el equipo, niño, que estamos anunciando entonces? Dale otra vez. Martín Silva en el arco, Iván Ramírez por derecha, Javier Báez, Alexander Barbosa y Matías Espinosa. En el medio campo, Iván Franco, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Bautista Merlini. Arriba, Rodrigo Bogarín y Óscar Cardoso, Tacuar. Quiere decir, niño, que Hugo Martínez, usando entre comillas, es lo jovencito en Libertad. Sí, él y Franco, Iván Franco, pero es más Hugo Martínez por allí. Pero Franco tiene 24 años, 25 ya. No, Arturo. Menos. 21, 22. A reventar. Hace poco. Iván Franco. Sí. Iván Franco estuvo en el Sudamericano Sub-20 de 20 años 2019. tiene, Sí. 20 años, 16 de abril ¿Cuánto tiene Iván Franco? 20 del 2000, 16 de abril del ¿Cómo 2000. me equivoqué, che? ¿Cuánto tiene Hugo Martínez? Ahora estoy buscando, señor, lo de Hugo debe tener 21 22. Sí. Hugo Martínez, estoy buscando los datos. Hugo Martínez es mayor que Iván Franco. Sí. Hugo Martínez Quiere tiene decir que el pendejo de hoy es Iván Franco. 20 igualmente, 17 de abril, y Franco es del 16 de abril, o sea, están allí un día. Iván Franco es 16 y 17 es Hugo. De Pero este lo que mes. coincidimos es que Merlín y Rodrigo Bogarín juegan juntos. Así es. Sí. Cumplen ahora 21 en días. Merlini está para jugar, de acuerdo a la última formación, Merlini sería el media punta Sí. y Bogarín por fuera, por el Así lado mismo, izquierdo. así mismo. Y el único 9, Óscar Cardoso. Quiere decir que Cardoso arranca, niño. Sí, del dato que me pasaron, en principio arranca él con Bogarín allí en el ataque de Libertad. Hoy arranca Tacuara Cardoso. Hoy en el banco la presencia, en este caso, de Sebastián Ferreira. Del banco. Bueno, ¿a cuántos puntos están de distancia? 3. Libertad 19, Olimpia 16. 19. Si llega a ganar Libertad, va a ir a 22 contra 16-6. Sí, señor, así mismo. Llega a ganar Olimpia, alcanza Libertad. Así es. Sí. Llega a ganar Cerro Porteño y es también puntero con Libertad y Olimpia. Sí. Llega a ganar Guaireña y es puntero si se dan los resultados con Libertad y con Olimpia y con Cerro. Así mismo. Puede haber 4 punteros en el campeonato. Totalmente, hasta 4 punteros, si es que se da esa combinación de resultados. ¿Cómo se pone el campeonato, Luis? Atención, porque abril es el mes de las pickups en Erimark, con 15% de descuento en todos los accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En Supermercados Gran Vía tenés delivery gratis hasta el lunes. En esta Semana Santa nos cuidamos entre todos. Haz tu pedido por WhatsApp a los números 0991-975-484 Asunción y 0986-602-360 Mariscal. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. ¿Hace cuánto, bueno, que no ocurre una cosa como esta, que Richard Ortiz no juega, ¿no? En Olimpia. Hace muchísimo no juega, no deja de jugar Richard, sí. Y colabora Víctor Raúl Peralta. Iván Piri, por eso no deja de sorprenderme, fue titular ante el 12, River, Sol, Luqueño Guaraní, Copa Libertadores Católica.
Universidad Católica de Ecuador no jugó contra Católica, pero hizo muchos partidos. Sí. Cinco partidos. Jugó de lateral izquierdo y de lateral derecho. Se acomodó tranquilamente a esas dos posiciones en esos partidos. Y ahora, sorpresivamente, porque no tenemos algún reporte de lesión, queda fuera del compromiso. ¿Y Vareiro tampoco arranca? No, él venía de un desgarro, o sea... Vareiro todavía no cumplió con la recuperación total, por eso no lo dejan para esta ocasión. También hay que recordar, Libertad el miércoles juega ante Atlético Nacional. Puede pasar por ahí el tema de ir guardando algunos jugadores por ahí tocados o con... Como tenemos un amplio plantel, puede llegar a rotar con 2 o 3 nombres. Porque... Sí, pero ocurre que Olimpia hoy juega su partido, Cerro pendiente, que hoy Cerro se hace hincha de Olimpia. Va a estar allí pendiente, sí. Sí, se hace. Hoy Cerro, no le pueden bajar la Libertad así nomás. Entonces vos decís, bueno, Cerro tiene que alentar porque Olimpia gane. O un empate. O ustedes van a querer que Cerro va a querer que gane Libertad. Yo creo que un empate le queda un empate mejor. También puede llegar a querer por allí el hincha de Cerro. Claro, porque Cerro juega contra Libertad después. Porque se vaya a 20 y no va porque es Cerro porteño, no va a alentar a Olimpia. Y eso me parece que es una buena consulta para el oyente, señor. 618-4700. No me quiero meter en la consulta, pero tiene que ser hincha de Cerro, claro, que responda, niño. Hincha de Cerro, sí. Quiere hoy que gane Olimpia o que empate Olimpia. 618. ¿A qué número, niño? 618-4700. 618-4700. Antes lo veo a Luis con ganas de venderme. Mira allí Luis, quiere vender. Y después los oyentes. Llegar uno antes y otro después y chao resaca. Electroban tiene los mejores electrodomésticos para que disfrutes en familia de esta Semana Santa. Horno eléctrico Midas de 63 litros en cuotas de tan solo 93.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Están los oyentes. Hola. Sí, luego hay oyente. Está cantando. Hola. 618-4700. Los hinchas de Cerro. Para hinchas de Cerro. Le vamos a mirar la cara a los oyentes que llamen. Vamos a mirarle su cara. Mirarle vos también, Ricardo. Sí, vamos Hola. A estudiar. Vamos a estudiarle. Hola. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿No? Hola, señor. ¿Su nombre? Bien, hincha de Cerro Porteño. ¿Hoy querés que Libertad Olimpia empaten o gane Olimpia? Que gane Libertad. Que gane Libertad, mira vos. Que gane Libertad. ¿Por qué? Y porque sí, porque vamos a ganar Libertad y nosotros vamos a ganar Libertad. Buen dato, Hombre de poca fe. Hombre, es un cerrista de poca fe. Lo que no quiere es que Olimpia sea campeón, Y que después ellos recuperan contra Libertad. No. Es un hincha de poca fe en Cerro, No quiere que gane Libertad, prefiere que Libertad gane y no que Olimpia gane. Si Cerro gana, alcanza Libertad. ¿Te parece? Y vamos a seguir sondeando. Hay más oyentes, me dice Gustavito. Hola. Señor hincha de Cerro. Sí, señor hincha de Cerro. ¿Qué resultado querés hoy? Empate, dice este oyente. Siguiente, Gustavito. Hola, ¿qué tal? Señor, ¿tu nombre? Uno de los gemelos, Víctor. Uno de los gemelos, ¿cómo estás, Víctor? Vos no sos el candidato. Saludos ahí a toda la mesa. Vos no sos el candidato a concejal. Uno de ustedes se está candidatando, ¿verdad? Mi hermano, a vos te propusimos y no aceptaste. No, gracias por la invitación. Vamos a ver, ojalá que le vaya bien allí. ¿Qué resultado querés hoy, gemelo? Empate y después Cerro le gana a los dos. Empate y después le gana a los dos. Otro oyente. Hola, siguiente. Hola. Señor, ¿su nombre? Carlos, ¿qué resultado busca? O sea, ¿querés, Carlos? yo soy cerrista, pero prefiero que gane Libertad. Preferís que gane Libertad. Aquí 2 y 2 venimos, 2 que ganan Libertad y 2 empates. Siguiente. Niño, hombre de poca fe, cerrista de poca fe, quiere que gane Libertad para que Olimpia no sea puntero del campeonato a la espera del partido de mañana. Sí, ¿Te imaginas lo que es? Cualquiera menos Olimpia para el hincha de Cerro, en algunos casos. 2 y 2 hasta aquí, 2 y 2, 2 empates. Pero al hincha de Cerro le conviene que Olimpia gane, Cerro gane mañana y son 3 punteros y Ciguareña gana 4. Lo que no quieren es que Olimpia gane, niño. Sí, aquí justo un empleado de limpieza también está y me dice, no, me dice con la casa, no quiere que gane Olimpia, increíble, como justo estaba haciendo la limpieza también por el horario y me dice, no, con la casa. Siguiente, hola. Empate, tercero, 3 empate, 2 Libertad. Hola. Hola. Señor. Hincha de Cerro Porteño,
empate tiene que ser, entonces nos quedamos tranquilitos, después jugamos nosotros y le reventamos a los dos. Ahí está, 4 empates y 2 hasta aquí Libertad. Siguiente, no quiere el hincha de Cerro que Olimpia gane, no quiere festejar el hincha de Cerro un triunfo de Olimpia, metete en la cabeza, niño. Así mismo. Siguiente, hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Bien, Marcelo. Bien. Marcelo, ¿qué resultado quiere hoy, Marcelo? Y me gustaría que gane Olimpia para que podamos estar todos juntos, como se dice Arturo, juntitos los dos, juntitos los tres. Si no se va a ir la libertad de nosotros y entonces va a ser un campeonato más reñido, porque cada partido pues, es diferente. Ahí está, el primero que quiere que gane Olimpia. Gracias, señor. Siguiente, hola. Hola. Hola, Javier. Javier, ¿qué resultado querés para hoy, Javier? Que gane Libertad, nada de estar juntito arriba. Nada de estar juntitos. Felicidades, Chiqui, le escuché. Ayer era el cumpleaños, ¿verdad, Ricardo? Felicidades para el Chiqui. Tuve cumpleaños. Siguiente, hola. Sí, Chiqui, felicidades, Chiqui. Siguiente, hola. Hola, señor, ¿qué club? Cerro. De Cerro, más vale. ¿Qué resultado? Yo quiero un empate, pero si no hay un empate, que gane Libertad y que se vaya, no vaya. Ahí está. Creo que ahí hasta escuchar lo que dice, sí. Que se vaya Libertad, es un hincha de Cerro de poca fe para su equipo, niño. Hasta aquí uno solo dijo que gane Olimpia. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, señor, ¿su nombre? Te saluda Carlos. Carlos, como dice Arturo, todos los cerristas queremos que Libertad gane para que se escape, y como dice Arturo, y tiene toda la razón, para que Olimpia no salga campeón. Más claro ahora. Sí, señor. Gracias, Carlos. ¿Por qué no me creen, Víctor, Ricardo, que hace el tema? Esta es la rivalidad siempre de los grandes. No quiere uno que el otro sea campeón, entonces el hincha de Cerro prefiere un Libertad campeón y Olimpia campeón. Métase en la cabeza, Luis, y después sigue atendiendo al niño. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas sobre plata y mejor cotización. Sarmiento Casil, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño, Mento Vic, crema la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torcer, así que la abraza el deportista que nunca se rinde. Mento Vic, crema es un producto de Laboratorios Indufar CISA. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo y hasta el 10 de abril con 60% de descuento en la matrícula, cupos limitados. Más info en unisal.edu.py o llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Más oyentes, hola. 618-4700. Histórico me dice usted hizo. Colapsan la línea, están llamando a los hinchas de Cerro. Hola. Hola. Sí, señor. ¿Qué resultado querés para hoy? Empate, niño. Empate. Otro hincha de Cerro allí que desea empate. Gracias, señor. Abrazo. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tu nombre? Adilio. Adilio, ¿qué resultado querés para hoy, Adilio? Yo soy de Cerro, pero quiero que gane Libertad, no es porque esté en contra de Olimpia, ¿verdad? Sino que se vaya Libertad, tiene un buen plantel, ¿verdad? Sí. Y es un recurso muy rebuscado, eso que quiere empate, para que no, si el equipo de Cerro no anda y punto, ¿verdad? ¿Para qué quiere pescar por otro? Sencillamente así. Gracias, Adilio. No tapa, que me disculpe el hincha, muchísimas gracias por llamar, valoramos muchísimo que seas oyente nuestro, pero acá el tema es que Cerro no quiere festejar a Olimpia. No quiere. Cualquier cosa, niño, menos que Olimpia sea campeón. Por eso dice Libertad. Hoy hombre de poca fe. ¿Qué pasa, niño? Teléfono. Ángel. ¿Y para vos, Ángel? ¿Y vos? No, opina. No, yo estoy preguntando con el niño. ¿Qué tenés en tu mente? ¿Qué va a pasar? Tú no puedes decir. Y yo creo que el hincha de Cerro va a querer que Olimpia gane. Es decir, no lo dice públicamente. Si es que Cerro le gana a Sol, Olimpia le gana a Libertad. Ahí los tres son punteros, independientemente a Guareña, que si llega a ganar va a ser puntero. El hincha de Cerro no quiere festejo de Olimpia. Así nomás. Teléfono, niño. Más oyentes. Hola. Se fue, disculpe, le hicimos esperar un poquitito allí a los oyentes. Rodrigo también creo que tropezó frente al teléfono, pero se cortaron. Pero ya vamos a recuperar. 618-4700. Hola. Señor, ¿su nombre? Buenas tardes, señor. Bien, ¿el resultado para hoy? Y que gane el mejor. Que gane el mejor, mira, ya parece que le gane el mejor, Luis. Hincha de Cerro, no es hincha de Cerro. Pedí hincha de Cerro, niño. Hincha de Cerro. 618-4700. Hola. Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿tu nombre?
Gustavo. Gustavo, ¿qué resultado querés para hoy, Gustavo? Un empate, así Libertad no avanza, Olimpia se frena y Cerro se acerca a Libertad. Y definimos los dos al final. Gracias, Gustavo. Un empate entonces, Gustavo. Siguiente, hola. Hola, sí, señor. Que gane la Libertad. Que gane Libertad. Gracias. Ahí está. Entre Bueno, que gane Libertad y empate. No quiere el hincha de metete en la cabeza, niño. No va felices Pascuas con la victoria de Olimpia, el hincha de Cerro. Ni puede escuchar Olimpia. Esa es la rivalidad. Prefiere que Libertad se vaya, menos Olimpia. No le quiera Olimpia. Categórico, niño. ¿Cómo está tu encuesta? Hasta aquí 8 Libertad, empate 5, 8-5 allí. Más y un triunfo de Olimpia. Uno. Y bueno, teléfono de Luis y después el niño. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vivir la experiencia del cambio, elegí vos mismo el producto y el color para tu hogar. Asesores técnicos te esperan en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Oyentes, hola. Hola, señor, ¿su nombre? ¿Su nombre? Daniel. Daniel, resultado para hoy, Daniel. Pues creo que gane Libertad. Que gane Libertad, ya está. 9 ahora, 9 que gane Libertad, 5 empates y 1 que gane Olimpia. Y ese Rista. Y ese Rista. Y vamos a estar hasta la Navidad, vamos a estar así. Sí. No quiere. No juega Roque, ¿eh? No juega Roque. Parece que no juega, niño. Correcto. Y allí Pita podría ir de arranque. Y tampoco, como decíamos, Walter González. Pita, sí. Bueno, seguimos con los teléfonos, niño. Sí, señor. Más oyentes. Hola, Arturo. Te escucha, Arturo. Parece que vos lo que quieres que Olimpia pierda, Arturo, para ir copiar. A la puta, ¿por qué Pio Sedugo? Si esto ustedes opinan, ¿por qué me metí a mí? El hincha de Cerro, categórico, porque dice Recanate, Marcelo, 2% más, 2% menos, el teléfono es exacto. No quiere el hincha de Cerro que Olimpia le gane a Libertad, así nomás. Más menos 2%, el teléfono es exacto. Marcelo Recanate, Luis. Gracias, Arturo. Por favor. Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Entrate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en siopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel Mike Feel. Después volvemos con esta encuesta. ¿Estás Fidencio Oviedo? ¿Cómo te va, Fidencio? ¿Qué tal, Arturo? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Fidencio, jugás en el 3 de febrero. Ustedes están en la jornada inaugural prácticamente 2 de mayo, Guaraní el viernes, y después ustedes ante Fulgencio Lleguero en el Antonio Aranda. Contanos, Fidencio. Sí, así mismo. Nos estamos preparando, aunque esta semana fue un poco difícil, igual el lunes arrancaremos con todo para entrar con todo el viernes, con la ilusión de hacer un buen trabajo y bueno, sabemos que queremos de vuelta al 3 de febrero en primera división. Compañeros, ¿estás Fidencio? Decía Fidencio, fue una semana difícil, no es lo mismo tratar de buscar un espacio en la casa, alguna plaza, cada compañero por allí buscó un espacio para a distancia trabajar en esta semana, como que se le cortó el ritmo a ustedes, Fidencio. Sí, así mismo, la verdad que fue algo injusto para todos, pero bueno, hay que respetar, son cosas que hay que respetar, así bueno, como te dije, ahora ya esperar nada más el lunes para volver con todo dentro de la cancha. Al menos nosotros que vamos a jugar de local tenemos un lindo estadio, una linda cancha, así que esperar que sea a nuestro favor. Fidencio, ¿tu primera vez en Intermedia? Sí, mi primera vez, pero con la ilusión de siempre. Tengo compañeros que también tienen esa ilusión. También los equipos se están preparando, hay muchísimos jugadores de primer nivel, entonces ya hoy día en Intermedia va a ser una fecha de mucho trabajo, ¿verdad? Así que todos están trabajando para eso y todos se están preparando para llegar a ascender. ¿Tu mamá qué te dice, Fidencio? Ustedes son de allí, ¿verdad? De Ciudad del Este son. Sí, mi mamá está contenta, feliz, después de volver después de 16, 17 años, volver a estar casi todos los días con ella, eso es lo más lindo también para mí, por eso elegí el club, entonces es importante, tengo un desafío importante, estoy local,
mi casa, así que bueno, tengo que hacer las cosas bien para que de vuelta sea lo mejor. Aparte de mimarte porque sos el hijo, ¿te suele criticar también tu mamá, Fidencio? Sí, mucho. Me da de comer, pero después me dice que me tengo que ir a trotar, entonces la mamá, ¿sabes? Todos sabemos cómo es la mamá, ¿verdad? Así que, como te dije, estoy feliz de estar de vuelta en el club donde empecé, en mi casa, y bueno, como te dije, nada más esperando el comienzo para que todo salga bien. Y lo bueno es que tienen una cancha muy linda, una cancha que fue de primera en su momento, y recién estábamos hablando también con Germán Cafa, y nos decía él ya con experiencia en intermedia, que las canchas están muy mejoradas, que ya no es como en temporadas pasadas donde se tenía que levantar mucho la pelota porque picaba mal el balón. Sí, nosotros tenemos un estadio hermoso, la cancha está con su pasado de primer nivel, así que bueno, como te dije, estamos esperando hacer un buen trabajo, todos se prepararon para este campeonato que va a ser difícil, duro. Bueno, tenemos la visión de que muchos equipos pueden ascender, entonces nosotros queremos ser uno de ellos. Y como dijo solamente Cafa, la intermedia es muy difícil, aquí partido está partido y bueno, ojalá que nosotros nos salga bien. Fidencio, recordando un poco ya que hablabas de tus orígenes allí en Ciudad del Este, vos habías saltado de una selección paranaense sub-15 a jugar a Libertad, ¿verdad? Y en esa selección habían otros compañeros que después se terminaron consagrando en la primera también de Libertad, ¿verdad? Sí, muchos salimos de la selección de paranaense, de José González, de Benito el Pájaro, yo, Miguel Paniagua, muchísimos salimos de la selección de esa categoría cuando eso. Y bueno, muy temprano fuimos a Asunción a buscar todo el sueño. Y un año después de haber llegado, si mal no recuerdo, ya habías debutado en la primera de Libertad. Creo que tenías 16, 17 años, ¿verdad? Sí, gracias a Dios debuté rápido a los 16, cumplido. Bueno, después de eso ya fue toda una trayectoria para mí muy buena. Y ahora es como volver a casa con la misión cumplida, porque hiciste carrera, jugaste en clubes importantes, jugaste en el exterior, llegaste a tener la chance de defender los colores de la selección. Sí, eso me pone contento, es lo único que me pone contento de realmente salir de una ciudad donde el fútbol, cuando eso no era de primera, y bueno, salimos todos, fuimos a buscar y jugar en la selección fue lo máximo. Claro, el sueño siempre sigue, nosotros tenemos la ilusión, cada uno tiene una ilusión diferente. Nosotros en el club hoy día estamos con la ilusión de poder volver a jugar en primera. Sabemos que hace un trabajo difícil, pero bueno, tenemos que volver a ponerlo a 3 de febrero, a toda la ciudad también está muy ilusionada, la gente cuando te para en la calle siempre te dice que está de vuelta ilusionada, y bueno, así que tenemos un trabajo duro. Yo en lo personal tengo ese desafío muy grande, así que vengo con todo y ojalá que pueda salir bien. Fíjense, y lo último de mi parte, imagino que habrás tenido otras propuestas porque recientemente estabas en Bolívar, incluso jugaste Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero influyó evidentemente eso que decías al principio, el tema de volver a estar cerca de la familia. Sí, así mismo. Estuve hablando con varios clubes, pero bueno, el presidente también empezó en mi casa allá en Asunción para hablar conmigo, bueno, hablar de los proyectos. Cuando alguien te quiere y es tu casa, realmente eso es muy importante, así que bueno, como te dije, estoy feliz, todos estamos trabajando para que el club de vuelta esté en primera, así que bueno, el sacrificio de todo Ciudad del Este va a estar con nosotros y ojalá que nosotros podamos darle esa alegría al final del campeonato. Bueno, Fidencio, que sea con éxitos. La última, ahora sí, perdón. ¿Las inferiores allá en Ciudad del Este, en qué club las hiciste? ¿En 3 de febrero o estabas jugando en otro? No, en 3 de febrero. En 3 de febrero, o sea, volvés a donde empezabas realmente hasta hablando del club propiamente. Ahora sí, gracias por el tiempo, Fidencio, que sea con éxitos esta temporada. Dale, muchísimas gracias y que tengan una feliz Pascua para todos. Muchas gracias, así pasaba Fidencio Oviedo, quien refuerza el 3 de febrero de Ciudad del Este en la intermedia. La hierba no se le niega de la Guampasí, yerba mate Rubillá. Conocer otras variedades: Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hay que ver, finalmente,
finalmente Luis Paredes, compañero, si Roque va a estar en el banco. Yo creo que sin va a estar en el banco. ¿Y vos, Ricardo? Sí, para algunos minutos sí. ¿Y vos, Víctor? Yo tengo mis dudas porque Orteman llevó 20 a la concentración y porque, por ejemplo, lo tiene de vuelta Guillermo Paiva. Me parece que pasa. Aquí sí que no va a estar tampoco en el banco. Y tengo mis dudas desde ese lado. Por algo Orteman llevó más jugadores que lo habitual. Pero puede ser la revisión médica y después decir la Paiva, mira, está Roque, ¿verdad? También puede darse. También puede darse. Esperar hasta último momento, como de hecho se suele hacer con Roque Santa Cruz. ¿Y vos, niño? Para mí en el banco, para mí va a estar en el banco de los suplentes. Antes, señor, otro gol de Tony Sanabria. Segundo gol de Tony Sanabria, le está ganando la Juventus en el clásico allí de Turín, Torino, 2-1 a la Juventus. Y ante la Juventus con 2 goles, no es poca cosa. Así mismo, 2 goles ante la Juventus. Es más, llegaba a observar unos antecedentes aquí que igualmente una cuenta internacional marcaba hace minutos los goles importantes que ya marcó Tony en su carrera. Jugando en España le hizo goles en su momento al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Y en Italia ya le convirtió goles al Inter de Milán y ahora a la Juventus. Anotaciones más que especiales del paraguayo Antonio Tony Sanabria. Y gana prestigio el futbolista paraguayo, como ganan los colombianos, ganan los chilenos, porque el relator, comentarista, el paraguayo, y eso ganó mucho Colombia, con grandes jugadores y con goleadores. La misma cosa ocurrió con Chile. Entonces estamos hablando de que producto del fútbol paraguayo, transferencias y montones que se dan en el caso de Tony. Vamos a ir cerrando la encuesta, niño, ¿te parece? Sí, señor. Me dice justo Gustavito que aprovechamos este momento para cortar porque estaban los oyentes dentro de lo de Fidencio, entonces se fueron los oyentes. Pero agradecemos la respuesta de los hinchas y allí cumplimos igualmente con los oyentes que nos dejaron. Y me llamó la atención, muchos, al final quedó 9 Libertad, 5 empate y 1 que dijo Olimpia. Así quedó, señor. Pero no quiere, el hincha de Cerro no quiere que Olimpia gane, prefiere Libertad campeón. Yo no sé por qué no se tiene confianza. ¿Qué pasa con el hincha de Cerro? Ya volvemos. Debido a las restricciones sanitarias implementadas por el gobierno, la gran feria Outlet de Leopard se posterga para los días sábado 10 y domingo 11 de abril, de 8 a 17 horas en la planta Raimpex de Luque. Para más información, comunicate al 0985-490168. Leopard, la mejor moto del país, a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Con CNT, una dieta Hilux en el grandioso, 1.300 millones en el poderoso y silencioso, y 13 motos de primer nivel. Animate a soñar, pedí CNT, 2.000 millones en premios, Cheporemoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras cooperativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Espellana 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO TV LED Smart de 32 pulgadas más Air Mouse, contado 1.514.000 uraníes. Compran io.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. 1313. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota pagás recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Como también, como dice el niño Ricardo Víctor, o creo que dijo Víctor, reserva Libertad sus jugadores para el miércoles ante Atlético Nacional en el Defensores, ¿verdad? Así mismo. Y es horario 20:30, ¿verdad? 20:30 va a ser el partido del miércoles. Cambio horario, 20:30 y reserva algunos jugadores de cara a esa presentación. Es la rotación que vino haciendo Garnero. Sí, porque viene realizando eso a lo largo del campeonato. Aunque gane el equipo, igual llamativamente vuelve a cambiar piezas. Y aparte agarra un tramo complicado porque ahora tiene miércoles Libertadores, después de jugar ante Olimpia hoy, fin de semana campeonato local, después la revancha con viaje incluido a Medellín. Y si avanza Libertad ya juega prácticamente de corrido hasta terminar el semestre, porque la Libertadores se da en fase de grupos exactamente cada una semana, las 6 fechas. Del partido anterior a este partido cambia los laterales. Sí, y solamente los laterales, ¿verdad? Sale Piris, sale Bangioni. Entra Iván y Cobo. Dos cambios. Solamente los laterales. Los volantes centrales ya fueron Botanera, Hugo Martínez. Un detalle a partir de aquí para lo que vendrá. Libertad, si por ejemplo no llega a clasificar, igual se va a meter a Sudamericana y va a tener una buena cantidad de partidos. Desde ahora, Cerro, Olimpia, Libertad, van a entrar en una seguidilla de partidos de torneo local, Copa. Habría que ver la misma situación, por ejemplo, con aquel equipo de Sudamericana que termine por pasar. Puede ser Guaireña, puede ser Nacional,
River, todos esos equipos van a comenzar a tener una buena cantidad de partidos entre Sudamericana y Copa. 5 equipos, de 10, sí, la mitad. Sí, 5 de 10 comenzarán a tener actividad en el torneo. Tanto pero porque la Sudamericana ya es fase de grupo a 6 partidos. Sí. Así mismo. Va a tener un calendario, algo se puede decir complicado para estos equipos. Y otro detalle, el miércoles hay Recopa, ¿eh? Sí, a la misma hora del partido de Libertad, juegan Defensa y Justicia. No, por eso Palmeiras. digo, el partido que está jugando Defensa y Justicia ante Palmeiras. Así mismo, para el partido de vuelta se cambió la sede, va a jugar Palmeiras de local en Brasilia. Porque y en no el puede estadio jugar Mané Garrincha. Así mismo, en el estadio que fue sede del Mundial también en el 2014. Santos ¿Quién lo es la mismo. delantera del 58 de Brasil, campeón del mundo, Víctor? No sé. No sabe vos. No sé. No sabe. Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Garrincha, el mejor puntero derecho del mundo llegó a ser. Garrincha, Didi, Babá, Pelé y Zagallo. Tranquilo, Arturo. Tranquilo, Arturo. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Probamos ron Fortín Canela ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del viaducto de General Santos, Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Víctor, ¿qué pasó con João Saldaña cuando qué hizo y después lo sacan por una cuestión política? ¿Qué demostró al mundo entero en el Mundial del 70, Brasil, cuando fue campeón? Él no dirigió porque el régimen militar lo sacó de la dirección técnica. ¿Qué hizo él? No sé. No retuve esa parte de la historia. ¿Cómo? No retuve, porque sí o sí estoy recordando que alguna vez ya contó, pero no retuve realmente. Demostró, porque Garrincha era notable puntero derecho, extraordinario, y Zagallo. Entonces dijo João Saldaña, yo voy a demostrar que se pueden jugar con número 10 en el ataque. Todo se entendió lo que digo, ¿verdad? Sí. Para hacerla fácil. Sí. Todo Nino Arrúa, todos Versa, ¿se entendió? Así mismo, sí. Todo un 10. Entonces hizo la conformación Jorginho, Tostão, Gerson, Pelé y Rivelino. Toditos números 10 de sus respectivos equipos. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central de Sevillana, Calle Reyes de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. João Saldaña fue comentarista do Globo, técnico recibido y fue técnico de la selección brasileña. João Saldaña vino acá, le había ganado Brasil a Paraguay y no pudo dirigir el Mundial. ¿Sabe por qué, verdad? No, señor. No sabe. Porque le dijo el presidente Cuadro, hay que buscar al presidente militar, le recomendó un jugador en la selección brasileña. Y entonces le respondió João Saldaña, políticamente opuesto penalmente al gobierno militar, por ideología política, le dijo, así como yo le nombro ministro de su gabinete, que no se meta a mi equipo. Y ahí lo destituyeron a João Saldaña. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Era el presidente brasileño de la época, le sugirió un jugador y el opositor total al gobierno militar, políticamente enfrentado, creo que llegó a ser candidato a gobernador en San Pablo. Él dijo no, como él no, yo que no se meta en mi equipo, yo no me voy a meter en nombrar un ministro. Y ahí, Ceausescu.
Tu nuevo espacio te espera al Parque de San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, 100 minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información, ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. A ver, niño, ¿qué dice la repercusión italiana con relación a Tony Sanabria? Excepcional. Sí, Víctor Wesley, colega de Europa, lanza este detalle. Tony Sanabria se convierte en el primer jugador del Torino en marcar 2 goles contra la Juventus desde Marco Ferrante en el 2000 y se convierte en el primer paraguayo en marcar en el derbi de Turín desde Dionisio Arce, que jugó en 1956, jugador paraguayo que pasó igualmente en su momento por Torino, Napoli, Sampdoria. Fue jugador del Sportivo Luqueño, Dionisio Arce. Jugó en Italia tiempo atrás y es el primer paraguayo en marcar en el clásico allí Tony Sanabria 2 goles. Dice José Solís por el tema de Pelé, era la pelea con Garatazu Medici. Muy bien, ya volvemos. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Te voy a decir una cosa, José Solís, Jacinto, ya estamos con Jorge Martín Núñez. Un ratito nomás, mi querido Jorge. Emilio Garatazu Medici quería al delantero Darío del Atlético Mineiro. Te voy a contar algo, Jacinto, a vos y a la audiencia a título personal. Yo debuté internacionalmente con Ovidio Javier Talavera haciendo el partido de enlace entre Mineiro y Cerro Porteño en el 72. Esperan a Jorge Martín. El partido terminó 1-1, se jugó bajo lluvia, Jacinto, y ahí era el número 9, era Darío del Atlético Mineiro. ¿Se entendió, Jacinto? ¿Cómo? Están todos, Arturo. ¿Cómo te va, Jorge Martín? Buenas tardes, Arturo. Todo muy bien, excelente. Compañero Jorge Martín Núñez, ¿ustedes? Jorge, ¿cómo vienen los preparativos de Fulgencio Yegros para lo que se viene? Inminente el debut la próxima semana ante el 3 de febrero en condición de visitante. Sí, exactamente. Ya debutaríamos, Dios mediante, el viernes en Ciudad del Este y, como sabrán, estamos con este parate entrenando de forma virtual más que todo en la parte física para mantener el físico. Después ya quedará a cargo nuestro de la parte futbolística volver a ponerlos en forma desde lo que queremos a partir del día lunes y ya nos quedarían 3 días para viajar a la Ciudad del Este. Y fue inevitable, Jorge, pero justo en el momento en el cual venían ganando ritmo con las prácticas que iban teniendo, otra vez se para todo por 9 días. ¿Cómo hacer para recuperar en tan poco periodo de tiempo al ritmo justamente de cara al debut? Y la verdad que para nosotros que ya veníamos afinando todo, estos 8 días, no digo que complicarían demasiado, pero sí que nos ponen en una situación compleja por el hecho de que, como te dije, somos los primeros en aparecer en el ruedo el día 9 y el lunes nos volvemos a presentar, Dios mediante, y ya tenemos lunes, martes, miércoles, porque el jueves el jueves viajamos, o sea, 3 días de entrenamiento en donde vamos a volver a reforzar todo lo que veníamos entrenando, pero bien lo dijiste, son 8 días que no tuvimos contacto con los muchachos desde la parte futbolística propiamente dicho. Y Jorge, la pregunta que nos hacemos, ¿Víctor Hugo Mareco será solo tu asistente o va a jugar él? Y tiene que traer esta semana su ficha y veremos, él tiene buena altura, aparte se mantiene bien desde lo físico. No es descabellado que en un momento dado, porque ficharlo podemos fichar, y para mí no es descabellado que en un momento dado lo podamos utilizar, ya que este torneo es bastante largo y si bien tenemos jugadores de jerarquía que pasaron por primera división, es indudable que un nombre como Víctor Hugo Mareco suena y puede ser de ayuda, no solo de lo futbolístico, sino desde lo emocional para cualquier equipo. Pero que no te pida el cambio, Jorge, que no te diga, estamos flojos en defensa y tengo que entrar. No, si no, ¿para qué? Si no, ya salgo yo y que haga él de técnico y de jugador, ¿para qué estaría yo? No, Ricardo. No, yo te conozco. Y así estamos, gente, estamos esperando el debut.
Jorge, y en cuanto al escenario allí de Fulgencio Yegros, ¿va a estar habilitado para jugar de local? Porque veía que se puso a confirmar el partido de local la segunda fecha. Sí, justamente le dije al presidente, incluso ustedes tienen que llamarle y presionar, porque no solo para él, para todos, digo yo, tuvieron un tiempo suficiente y vamos a arrancar por casa, las cosas como son. Si tuvieron un tiempo suficiente, la APF ayudó, lo normal, lo lógico es que esté para el debut, un año. Entonces se lo dije al presidente, tiene que estar en nuestra cancha, nosotros no podemos utilizar la localidad en otra cancha que no sea la nuestra. Entonces en esa estamos, ya nosotros presionamos con él y vamos a seguir, y acá ya lo estoy presionando a través de los medios. No puede ser que todos los equipos que fueron ayudados por APF y con el tiempo suficiente, hay que darle jerarquía a esto, hay que ser y parecer. Entonces si queremos ser profesionales tenemos que nosotros mismos autoexigirnos y buscar la excelencia, no queda de otra. ¿Y cuál sería la opción B si por ahí no llega a tiempo la cancha de Yegros para jugar de local? Me dio una posibilidad, pero yo no manejo opción B, le dije. Quiero y voy a hacer todo lo posible para ya usar el famoso bosque de Paine, que tanto tiempo la gente misma de ahí ya está expectante, porque el solo hecho de saber que existe la posibilidad de jugar ahí ya moviliza a toda la ciudad, así que estamos en esa. Tenemos un tiempo todavía para que podamos darle los últimos retoques, principalmente es, me parece, entrada de vehículos, un sector y para el sector visitante, la entrada que tiene que estar en condiciones que tienen días para ponerlo como tiene que estar. Justo esa era mi consulta, Jorge, porque ahora por este tema del protocolo no puede ingresar la gente, ¿verdad? Pero tiene que ver un poco por el ingreso del equipo visitante, por allí va la situación del campo, propiamente el césped está en muy buenas condiciones. Sí, el césped está en muy buenas condiciones y en este tiempo creo y estoy convencido de que lo van a poner mejor, pero bien lo dijiste, es para la cuestión de la gente que viene a visitarnos y también sobre la posibilidad de que ingrese el vehículo que los transporta. Hay unas cuestiones, unos detalles, pero no son, digamos, de cuestiones mayores, son cuestiones menores que se pueden subsanar y habilitar para la fecha que haríamos de local. Que sea con éxito para lo que viene para Fulgencio Yegros y para vos igualmente, Jorge. Vamos a estar en permanente contacto, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos y gracias realmente porque dan la difusión que hace tiempo nos estábamos esperando, ¿verdad? Y eso ayuda bastante para la motivación de toda la gente de Intermedia. Gracias totales, saludos y bendiciones para todos. Igualmente, Jorge Núñez, técnico de Fulgencio Yegros. Y está ¿cómo se llama? La insignia en Ñembuy, ¿verdad? Así mismo en la gradería. Y tiene pintado, están las dos banderas, sí, blanco, la insignia, y está el color rojo a los costados también. Así y bueno, mismo. el campo. Muchísimas gracias a la producción externa. Muchísimas gracias. Y ahora voy a agregar esto de José Solís. En el tema de Pelé, habían dos corrientes. Pelé no venía bien y con 30 años muchos decían que él no debía jugar todos los partidos eliminatorias y tampoco amistoso premundial. João Saldaña no estaba de acuerdo con eso. El presidente, el militar, dijo que Saldaña debe escuchar sugerencias de quienes manejan el país. Debe escuchar sugerencias de quienes manejan el país. Y después pasó todo lo que sabemos y el presidente militar lo rajó de la dirección técnica a João Saldaña. Auténticas Toscanas Hondo Pizza, prácticas de repeta cocción están riquísimas en todas sus vegetales y sabores con ajo, combinación la picante y la tradicional pizza nutrida de sabor a tu vida. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Víctor Villalba, ¿a quién le gustaba el saque de costado como sacaba Stroner? ¿A quién elogiaba? Haría trampa porque ya sé, esa sí me acuerdo, señor. Alicio Sobralinde. Decía que bien saca, ese era Stroner impresionado. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. ¿Cómo? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Bueno, listo, Luis. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general, Casa Central, Sevillala 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-613-130, Depósito San Cristóbal. Saludo a Tony Mura en la sintonía, me supongo que debe estar. Deporte en el recuerdo, una de las duplas más importantes del Brasil,
comentarista y relator, comentarista en Globo, más de 25 años juntos, Víctor. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. No sé. No sé, señor. Estamos perdidos. Yo también, señor. Yo también le miro una cara a Víctor que no. Estamos perdidos los dos. Joao Saldaña, Jorge Curi. Joao Saldaña, Jorge Curi discutieron por un penal. Uno dijo que sí, el otro dijo que no. Y después subió el tono y ahí quedó, se desprendió el famoso dúo Jorge Curi y Joao Saldaña en los Globos de Brasil. Moro. Sí. No. Sí. No. ¿Cómo? Sí. No. Sí. No. Listo, ya está. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. En Bancop sabemos que hoy más que nunca necesitas la tranquilidad de estar protegido vos y tu familia. Con nuestro seguro de vida tenés cobertura por pandemias y epidemias con cuotas desde 10.000 guaraníes. Infórmate más llamando al 325-5000 o ingresa a la web de Bancop. Un banco para todos. Jean no arribó al país todavía. Hoy es sábado, iba a venir miércoles, jueves, no llegó todavía. Estoy preguntando y me dicen problemas de documentación. Estamos hablando de Jean, el nuevo arquero de Cerro. No llegó al país todavía. La Agrícola Sara de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ella Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Problema muscular, lo de Roque Santa Cruz. Problema muscular, Roque Santa Cruz. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.grasovela.com.py. ¿Por qué pasó Víctor Villalba en un partido que Brasil vino a jugar en Paraguay y se fue a Radio Nacional para a través de la onda corta hacer su comentario? ¿Qué hizo Joao Saldaña, Víctor? No sé. Comentarista de O Globo en ese momento, técnico de la selección brasileña. ¿Qué hizo? No. Esa Niño. Ni con ayuda de los compañeros. No, señor, no sé. Ricardo debe saber. Sí, yo sé. Fue tan malo el partido, que estando en Radio Nacional de Paraguay, Joao Saldaña le dijo al operador que estaba en la administración en la radio: "Você tem o guía de Paraguay". ¿Se entiende lo que dijo, verdad? Sí, se entiende muy bien, Si tiene la guía, le voy a decir porque mi portugués es muy bueno. Sí. No estoy comprendiendo, Arturo, despacito, por favor. Bueno, él le dijo: "Você tem o guía de Paraguay". Es mejor un portuñol. ¿Y portuñol qué estoy haciendo? Y entonces agarró y comenzó a leer la guía. Y apellido, nombre, así iba él. Y entonces dijo: "Mis amigos, estoy leyendo la guía del Paraguay. El partido no merece comentario". ¿Se entendió, verdad? Sí. El partido no merece comentario y leyó la guía del Paraguay. Esto es verídico. Joao Saldaña, comentarista de Globo, técnico de la selección brasileña, tenaz opositor al gobierno militar por cuestiones políticas, y estábamos contando por qué lo sacó el presidente de esa época Brasil de la dirección técnica y no pudo dirigir a su equipo en el Mundial del 70. La pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la CONMEBOL, alcanzando premios y aportes históricos de 300.000 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la CONMEBOL, la pasión por hacer bien las cosas nos permiten a todos creer en grande. CONMEBOL, cree en grande. Es el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago. Cambialo por un S21. Para más información ingresa a scops.com.py y consulta por el programa Cambialo por un S21. Tiene Roque problema muscular y Jean, el arquero de Cerro, aún no arribó al país. Ferroparecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferroparecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferroparecía, 39 años construyendo contigo.
En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py, el delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la canchera Nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente mallado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoque_PY. Los mares de las playas se tiñen los colores de gris. ¿Qué es eso de Gustavito? José José. Ah, claro, José José. El triste, ¿verdad? El triste, así mismo. Que me va a enseñar música, Gustavito, que ahora yo con todo, después de estar aislado 4 meses y medio. No, mentira. Carlos Gaona de Nueva York. Saludos, Carlos, la sintonía. Se los saque de costado justo para Toya, que es lateral izquierdo de Cerro. Campeón 87. Vino el gol de Tarcísio.